My Hero Academia Simbiosis 6180 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61 Mina se despertó sobresaltada, un gran estruendo resonó por toda la casa. Por un momento, su cuerpo estuvo tenso como el acero, luego se relajó al escuchar las consecuencias y el sonido habitual de su padre reprendiendo a su hermana pequeña Mana por lo que fuera que había hecho esta vez. Esa reprimenda ocurría una vez a la semana y, francamente, era algo con lo que hacía tiempo que había aprendido a vivir como una situación habitual en su hogar. Normalmente, ese sonido habría traído una sonrisa a su rostro, pero en ese momento, la alegre chica rosa solo podía pensar en lo mucho que quería dormir un poco más, solo para darse cuenta de que no iba a suceder con todo el ruido. Entonces, después de permanecer acostada en la cama durante aproximadamente medio minuto, esperando desesperadamente que ambos dejaran de hacer tanto ruido, solo para decepcionarse, finalmente admitió la derrota y se levantó de la cama, gimiendo todo el camino. Mina, aunque era alegre y vivaz, no era una persona mañanera, y el hecho de que la despertaran temprano cuando se suponía que podía dormir hasta tarde por una vez no hizo que la mañana fuera mejor. Sin embargo, solo había una cosa que hacer al respecto, y cuando abrió la puerta de su habitación y comenzó a caminar por el pasillo, lo único que tenía en mente era saciarse de lo único que la hacía sentir viva por la mañana. El dulce, dulce sabor de la cafeína. Mientras bajaba las escaleras hacia el segundo piso, vio lo que había hecho Mana esta vez. Había volcado una estantería que su padre usaba para almacenar investigaciones, de modo que los papeles y los libros estaban esparcidos por el suelo. Al otro lado de la habitación, Mana estaba parada con la pose habitual, escuchando el discurso habitual de su padre, quien desesperadamente intentó imprimirle algo para que dejara de ser tan imprudente como era. Por mucho que lo intentó una y otra vez, el desafortunado hecho fue que su padre simplemente no tenía la presencia para hacer que Mana lo tomara en serio durante sus conferencias. Quizás haya sido su altura, su total incapacidad para ser intimidante o simplemente el hecho de no ser un tipo confrontativo en general, pero nunca había sido capaz de inculcar disciplina a ninguno de sus hijos, a pesar de no faltarle esfuerzos. Cualquier disciplina que los cuatro habían recibido había venido de su madre, pero ella no estaba allí en ese momento. Mientras ella se acercaba a ellos, su padre detuvo su discurso y se giró hacia ella, y Mana hizo lo mismo. «Buenos días, hermana», dijo alegremente la pequeña, prácticamente sonriéndole. A diferencia de Mina, que parecía una mezcla de sus padres, con el cabello y las líneas faciales de su padre, junto con la complexión física de su madre, y habiendo heredado las peculiaridades de ambos padres en uno, Mana se parecía mucho menos a ninguno de ellos. Su cabello no era tan esponjoso como el de su padre, pero tampoco los mechones suaves de su madre. Era grande, esponjoso y blanco, pero no se parecía en nada al esponjoso desastre que era el cabello de Mina. Su estructura facial también se parecía más a la de su madre, pero con una suavidad que no se había visto en el rostro de Black Cat desde sus primeros años de adolescencia, si es que alguna vez se había visto. Dicho rostro también lucía una actitud traviesa y alegre, que no le recordaba mucho a Mina el aspecto tranquilo y sereno de su madre. «Buenos días», sí, respondió el adolescente mayor en un tono molesto y aturdido. Su padre la miró con ojos preocupados, sus ojos negros y amarillos que se parecían mucho a los de ella, parecía como si tuviera miedo de que ella estuviera a punto de caerse o algo así. «Buenos días, Mina». Ella asintió y luego pasó junto a ellos en su búsqueda del dulce néctar marrón que haría circular su sangre. Finalmente, llegó a la cocina, donde Tomo, la novia de su hermano, estaba sentada con expresión nerviosa, leyendo algo en su teléfono mientras sostenía una taza de café en la otra mano. Ella levantó la cabeza cuando Mina entró, luego se animó al ver a la chica rosada. «Buenos días, Mina, ¿dormiste bien?» Era y entonces sus ojos se iluminaron al ver que todavía quedaba un poco de café en la taza. «Sí». Ella se apresuró, sacó una taza grande y se sirvió un poco del dulce, dulce néctar de los dioses. Y por suerte para ella, se enfrió un poco, lo que le permitió comenzar a beberlo todo de una vez. Casi instantáneamente, empezó a sentir que sus sentidos se animaban y su humor mejoraba, mientras bebía de un trago la taza de dulce, dulce café. Tomo se la quedó mirando mientras ella bebía el café de un trago y luego se servía otra taza, con una mirada que era una mezcla entre fascinación y preocupación. «Eres demasiado joven para ser adicto al café». Ella se rió entre dientes. «Nunca eres demasiado joven para vivir la vida al máximo».
Después de terminar su segunda taza, decidió que ya era suficiente por ahora. Se sentía fuerte, alegre y lista para afrontar un nuevo día. Entonces, ¿dónde está Ben? No me digas que ya se ha encerrado. Sí, más o menos. Algunas de sus acciones cayeron de precio durante la noche y él está lidiando con eso desde que se levantó. Mina miró fijamente el reloj que su familia tenía en la pared. Eran las 11:52, lo que significaba que Ben llevaba trabajando casi 4 horas, si se levantaba a la hora habitual. Ella negó con la cabeza. Ben había estado trabajando todos los días, sin parar, durante los últimos 4 meses, desde que Tomo se había mudado con ellos. El bulto notable en el estómago de Tomo probablemente era la razón principal de su apego casi esclavista al trabajo. Entonces, ¿cuánto perdió esta vez? Alrededor de 3 millones de yenes o algo así. Tomo intentó decirlo con indiferencia, como si no fuera gran cosa, pero Mina aún así hizo una mueca. Todo estará bien, agregó rápidamente Tomo, en un tono que era un bien tan forzado como siempre. Ya había perdido lo mismo antes. Sí, pero la última vez no tenía novia hasta 3 meses antes de nacer. No es que mamá los dejaría morir de hambre, pero aún así, de todos modos, no te preocupes demasiado por nosotros, Mina. ¿Cómo estás? ¿De nuevo? ¿Cuántas veces iban a hacer esa pregunta antes de que todos dejaran de preguntar? Ella había regresado a casa después de todo el lío de la invasión, y con la escuela cerrada por el resto de la semana mientras cambiaban su seguridad, generalmente se había quedado en casa, donde había sido bombardeada con preguntas tanto de su padre, Tomo, e incluso ocasionalmente de Ben, quien generalmente solo intercambiaba insultos y bromas con ella, sobre cómo se sentía. Ella lo entendió, toda la cuestión de la invasión había sido realmente agotadora, peligrosa, estresante y todo eso, pero por la forma en que actuaron los 3 adultos en su casa, era como si esperaran que ella tuviera un colapso mental total o algo así. La única que no lo hizo fue su madre, quien parecía ser la única que realmente lo había entendido. Ella estaba bien. De verdad. En ese momento, lo único que quería era que la escuela volviera a abrir para poder volver a hacer las cosas y que todo volviera a la normalidad. Sin mencionar que este tipo de cosas eran para lo que ella estaba entrenando, ¿no? Ser un héroe era algo lindo, pero parte de la razón por la que eran tan adorados era porque realmente habían pasado por situaciones como estas. No serías un héroe si no fueras capaz de manejar un poco de peligro. Mamá había entendido eso. Había dicho algunas palabras duras a Yue por permitir que esta situación ocurriera, pero su madre estaba orgullosa de ella y de cómo se había manejado, y no había escatimado palabras al decírselo. Mina admitió que no podía evitar sentir que su madre no había comprendido del todo que ella no había tenido un papel importante en la derrota de Rino. La forma en que habló de ello y la forma en que se escribió en las noticias la convencieron. La hija del gato negro y su compañera de estudios derrotan al infame villano Rino no estuvo del todo mal, pero en cierto modo trasladó la mayoría de los elogios de Midori a ella. No es que esas noticias hubieran estado en el centro de atención por mucho tiempo, ya que todo el desastre que ocurrió después había destruido cualquier entusiasmo que las noticias hubieran tenido sobre la captura de Rino. Francamente, eso también le había agriado el humor. Estoy bien, Tomo. De verdad, dijo mientras se dirigía al frigorífico para sacar lo que pensaba comer para el desayuno. Dicho desayuno consistía en 4 huevos, 3 rebanadas grandes de tocino, un paquete de sushi y 5 rollitos de primavera. Trajo también un poco de mantequilla y comenzó a cocinar los huevos, mientras metía los rollitos de primavera en el microondas. Pasaron aproximadamente 6 minutos antes de que terminara y dejara caer toda su comida sobre la mesa. La gran cantidad no sorprendió, preocupó ni fascinó a Tomo. Se había acostumbrado a la cantidad de comida que comían Mina y su madre mucho antes de mudarse con ellas. ¿Algún plan para hoy, Mina? Preguntó de repente cuando Mina comenzó a devorar el sushi. El héroe rosa en entrenamiento miró hacia arriba, todavía masticando el pescado en su boca, adoptó una expresión pensativa antes de tragar. Estaba planeando salir y pasar el rato con algunos amigos, ¿sí? ¿Por qué lo preguntas? Estaba planeando tomar un poco de aire fresco en casa de Oden más tarde, y me preguntaba si querías acompañarme. La idea de ir al comedor social más dulce que conocía era muy tentadora, pero no podía. Lo siento, pero ya acepté reunirme con alguien. Tomo puso una mirada molesta, pero lo dejó así, mientras regresaba a lo que fuera que estaba en su teléfono que la molestaba. Mientras Mina terminaba de comer, entró el miembro más joven de la familia, su hermana Mika.
Si bien Mina y Mana eran una mezcla entre sus padres con distintos grados, Mika era lo más parecida a su madre en apariencia como se podría imaginar sin compartir su peculiaridad. Al igual que Mina, tenía un cabello largo y suelto, tan blanco como el de Mana pero sin ningún rastro del gran cabello esponjoso de su padre. Su estructura facial también era tan parecida a la de su madre que, si no hubiera sido por el cabello rubio de Felicia en su juventud, habría sido un reflejo de las fotografías de la juventud de su madre. La única área en la que Mika no compartía la apariencia de su madre era su constitución, ya que su Kirk no se parecía en nada a lo que tenían sus padres. Tanto ella como Mana tenían peculiaridades relacionadas con la suerte, solo que de manera opuesta. Mientras que Mana tenía una suerte sobrenaturalmente buena que su madre siempre había comparado con Gladstone Gander, la peculiaridad de Mika era, en cambio, una que le permitía infligir una horrible mala suerte a quien quisiera, siempre que pudiera verlo directamente. Ambas son peculiaridades potencialmente muy poderosas, aunque menos directas y prácticas que las de Mina. Buenos días, Skirp, dijo Mina en un tono cariñoso, mientras su mano se extendía y alborotaba el cabello de la niña de 10 años mientras pasaba. El niño de 10 años se rió y le devolvió el saludo alegre antes de salir al balcón, presumiblemente para hacer lo que los niños de 10 años hacían los domingos. Cuando finalmente terminó su comida, la puso en la lavadora y regresó a su habitación para buscar algo de ropa antes de salir, pasó junto a Mana, que silbaba alegremente una melodía mientras estaba de pie en una silla y guardaba todos los libros en la estantería que había derribado. ¿Necesitas ayuda?, le ofreció, deteniéndose justo detrás de ella. No, papá me dijo que tenía que hacerlo yo sola. El niño de 12 años se dio la vuelta y la miró con curiosidad. ¿Te vas? Sí, tengo una reunión planeada con algunos amigos. La mirada de Mana se volvió astuta de repente. Entonces, ¿solo para pasar el rato o es? No es una cita. Interrumpió a su hermana pequeña, aunque no con dureza. Simplemente voy a pasar el rato con Uraraka y algunos otros chicos. La cara de Mana tenía una expresión como si estuviera tratando de recordar algo. Uraraka, esa es la chica de cabello castaño, ¿verdad? La que está tan musculosa como mamá. Obsesionada con la comida. Mana nunca había tenido mucho tacto, pero Mina no podía estar en desacuerdo con esa última afirmación. Uraraka casi había llorado de alegría al ver la cena la última vez que estuvo allí, y había comido tanto como Mina. Sí, ella es la de cabello castaño. Voy a pasar el rato con ella en el salón de juegos. ¿Vas a estar fuera todo el día? Sí, debería estar de vuelta alrededor de las 6, se detuvo inmediatamente y entrecerró los ojos ante el rostro inocente de Mana. ¿Por qué quieres saberlo? Mana, en respuesta, redobló la apuesta por la expresión pura e inocente de una doncella de ojos verdes que nunca había hecho nada malo en su vida. Solo quiero saber cuándo volverás, eso es todo. Sí, claro. Bueno, diviértete con los libros. Hasta luego. Mientras se alejaba, Mana volvió a cantar alegremente y Mina decidió que cerraría la puerta de su habitación antes de irse. Es decir, cerraría la puerta y luego colocaría cosas tan pesadas que Mana no podría abrir la puerta, incluso si lograba abrir la cerradura. No tenía planes de volver a casa después de una divertida salida con sus amigos, solo para que le hicieran una broma al poner un pie dentro de su propia habitación. Ella amaba a su hermana, pero su gusto por las bromas había hecho que Mina quisiera tirarla por la ventana más de una vez. Después de vestirse para la ocasión, movió la cama con un poco de esfuerzo para que bloqueara la puerta y luego cerró la puerta con llave. Veamos cómo Mana logra pasar esos obstáculos. Después de eso, abrió la ventana y se aseguró de tomar algunas precauciones para que la ventana permaneciera abierta. Ya había cometido un error una vez y, al llegar a casa, se encontró con una ventana cerrada y no había forma de entrar, salvo rompiendo la cerradura de la puerta. Mamá no estaba contenta con eso. Luego, tras asegurarse de que la ventana no se cerraba, saltó por la ventana al vacío de 3 pisos sobre el suelo. Y cuando Izuku decidió que necesitaba más experiencia en el uso de sus poderes, pensó que lo primero que haría serían maniobras de combate, como usar sus redes, tal vez correr por las paredes, lo cual Venom había dicho que era una habilidad en la que necesitaría trabajar para realmente poder moverse como le gustaría. No esperaba que su primer ejercicio de entrenamiento fuera caminar entre una multitud con los ojos cerrados. Fue una experiencia extraña. No era como si tuviera algún sentido de radar que le permitiera ver todo lo que le rodeaba. Más bien, estaba sintiendo las vidas que le rodeaban, sus emociones, sus almas.
Era un aspecto de su conjunto de poderes en el que realmente no había pensado, pero se había dado cuenta de lo potencialmente útil que era. Claro, no era perfecto, pero maldita sea, esta cosa sería útil en el trabajo de rescate. Poder sentir dónde se encontraba la gente sería invaluable en, por ejemplo, un edificio en ruinas. Por supuesto, había desventajas. Por un lado, este no era un poder pasivo. Al menos no para él. Venom se sentía así todo el tiempo, pero Izuku tenía que concentrarse y enfocarse para lograrlo. Luego, por supuesto, vino el entrenamiento. Su primera lección fue simplemente sentarse y observar a toda la gente que lo rodeaba ese domingo en Mustafa. Todo había ido bastante bien. Sentir las emociones de las personas que lo rodeaban era una experiencia verdaderamente emotiva. El siguiente paso no lo fue tanto. ¡Ay! Esta vez se golpeó la cabeza contra el cartel de una tienda que estaba al costado de la carretera. Con frustración, los sentimientos de las personas que lo rodeaban se desvanecieron, como una bocanada de humo, y no fue hasta que respiró profundamente, con los ojos aún cerrados, que regresaron. A su alrededor, las emociones volvieron, como antorchas en la noche, como si no hubiera existido absolutamente nada más que esas llamas ardientes. Molestia dirigida a algo que no está aquí. ¿Qué era? Dos amantes entrelazados, tomados de la mano. Una felicidad como nunca antes había sentido. Otras dos almas, también entrelazadas, pero solo una irradiando amor, la otra odio hacia la otra. ¿Por qué? Muchos sintieron lástima por él. Era algo que ocurría a menudo hoy en día. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que debía parecer un adolescente ciego, ya que intentaba caminar torpemente sin chocar con las cosas. ¿Por qué no se detuvieron a ayudarlo si pensaban que estaba ciego? Lo estás haciendo bien, dijo Venom en su mente. Izuku no respondió. La gente puede ignorar a un tipo ciego, pero un tipo ciego que parecía estar loco. Eso iba a atraer una atención que él no quería. No eres el más rápido que hemos visto, pero tampoco el peor. Por lo general, nuestros anfitriones suelen tener talento para esto, ¿o no? Continuó caminando de nuevo, pasando el cartel de acero. Había tanta gente a su alrededor. Vidas. Seres humanos. Ancianos, ancianas, jóvenes, mujeres jóvenes, niños. No importaba. Todos ardían. El único que era diferente era Venom, cuya alma era muy, muy diferente a la de cualquier alma humana. Almas. Dios, Izuku nunca había creído en una deidad antes de conocer a Venom, no realmente. Puede que hubiera jurado por algún dios o espíritu vago, pero en realidad nunca había creído en cosas como la otra vida o en un alma como algo físico y tangible que existiera más allá de una vaga idea. Como muchas cosas, era una cosmovisión que Venom había borrado después de su vínculo final. Las almas eran cosas reales, reales. Ardían, fuertes y verdaderas, y en ellas, al menos, era bastante cierto el viejo dicho de que todos los hombres nacían iguales. Todos los que sentían emociones tenían alma. Venom no pudo explicarle si existía algún tipo de otra vida a la que pudieran acudir aquellas almas después de la muerte. Fue cuando pasó frente a una casa cuando sintió una emoción completamente nueva, una que no había sentido antes. Era fuerte, poderoso, una extraña mezcla entre amor, satisfacción y ese sentimiento al que era tan hipersensible por encima de todos los demás, la adrenalina. ¿Qué era? Había muchísima gente con esos sentimientos más allá de los muros. ¿Qué era ese sentimiento? Abrió los ojos para mirar ese edificio, donde esa extraña, extraña sensación era tan común. Cuando Izuku miró hacia la entrada y leyó las palabras, se quedó paralizado. Luego, lentamente, pero con seguridad, la sangre volvió a subir a sus mejillas. Sintió que iba a morir de vergüenza. Encima de la entrada había grandes letras rojas en inglés que formaban dos palabras que eran inocentes por sí solas, pero que juntas tenían un significado muy diferente. Hotel del Amor. Quería morir de vergüenza. No fue hasta que Venom hizo algún chiste al respecto que finalmente se despertó y siguió adelante. Esta vez con los ojos abiertos. Ya estaba harto de ese tipo de entrenamiento. Mientras Izuku caminaba por la calle, escuchando los sonidos de las tiendas a su alrededor, intentó desesperadamente olvidar lo que acababa de suceder. En cambio, solo quería encontrar a Uraraka y hacer algo divertido, pasar el rato, hacer lo que fuera. Cualquier cosa que le permitiera olvidarse de lo que acababa de pasar y del hecho de que, si quería dominar esos poderes, tendría que abrirse de nuevo a todas las emociones que lo rodeaban. En lugar de eso, intentó centrarse en todo lo que le rodeaba. Después de que ocurrió toda la invasión, pasó la semana en casa, mientras ayudaba en casa.
Su madre había actuado tal como él esperaba que lo hiciera, con mucho llanto de preocupación y alegría porque él estaba bien. Fue otro nivel de estrés que su madre no necesitaba además de tener que lidiar con el trabajo nuevamente. No había un día en el que no regresara a casa con una pila de documentos para revisar para su trabajo. Izuku había hecho lo que pudo para ayudarla esta semana, pero podía decir que lo que estaba en su mente no era su trabajo, sino él, o más bien la idea de que él regresara a la escuela. En realidad no había mucho que pudiera hacer al respecto. No tenía idea de cómo hacer que su madre se sintiera mejor con todo ese lío. Por lo menos, ella se había puesto muy feliz cuando le dijo que iba a encontrarse con unos amigos. Bueno, eso fue un eufemismo. Casi lloró de alegría cuando se lo dijo. Ella estaba demasiado entusiasmada con el hecho de que Izuku realmente tuviera amigos. En cualquier caso, Uraraka lo había invitado a pasar el rato en un salón de juegos, junto con otros de sus compañeros de clase. Izuku, habiendo llegado al lugar acordado 2 horas antes solo para estar seguro, se había quedado torpemente en la entrada por un tiempo, solo charlando con Venom, antes de que el extraterrestre sugiriera que pasaran el tiempo que les quedaba entrenando sus sentidos. Ahora, faltaba media hora, por lo que cuando Izuku volvió a ver Porgas Arcade, esperaba tener que esperar un rato más para que apareciera el resto. Sin embargo, fue recibido por el entusiasta llamado de Mina, donde la niña rosa estaba junto a Uraraka y Tenya, saludándolo. Uraraka estaba vestida con el mismo atuendo que había usado durante el examen de ingreso, pantalones de entrenamiento negros y una chaqueta con una camiseta negra debajo. Tenya, mostrando qué tipo de persona era, estaba vestido con un atuendo que parecía más un asalariado fuera de servicio que un adolescente en la ciudad con sus amigos, usando un par de jeans azules perfectamente planchados y una camisa de cuello blanco abotonada que simplemente parecía no completarse sin una chaqueta de negocios cubriéndola. Mina, por otro lado, vestía un atuendo que hizo que Izuku se sonrojara inmediatamente una vez más, algo que la chica rosa parecía tener talento para hacerle hacer. Mina llevaba un par de jeans con las piernas cortadas de manera que eran efectivamente pantalones cortos, mostrando sus piernas muy tonificadas con gran detalle hasta sus zapatos. Sobre su parte superior del cuerpo, llevaba una camiseta negra con las palabras, Acid Cat, escritas en letras inglesas de color rosa. Detrás de su cuello había tomado su enorme melena esponjosa y la había sujetado en una cola de caballo, dándole al resto de su cabello una apariencia no muy diferente al cabello de Izuku. Izuku se detuvo por completo, luego, después de un segundo de estar mental y físicamente congelado, obligó a su cuerpo a moverse. Sus mejillas todavía estaban bastante rojas cuando tímidamente les devolvió el saludo con la mano a los tres. Afortunadamente, fue Tenya quien dio un paso adelante para saludarlo. Mi gorilla. Me alegro de que estés bien, amigo mío. Mientras hablaba, hizo un gesto hacia Izuku, con ambas manos extendidas hacia él y las manos hacia adelante, como si estuviera haciendo un golpe de karate en el aire. Él le llegaron un poco temprano y, en efecto, me encontré con Uraraka-san hace media hora aproximadamente, y encontramos a Ashido-san aquí ya. Qué gran suerte que todos estemos aquí antes de lo previsto. Izuku asintió y el calor en sus mejillas se desvaneció lentamente. Entonces, ¿a qué juegos vamos a jugar primero? No vamos a jugar a juegos de música si eso es lo que tienes planeado. Venom preguntó mientras se levantaba del hombro de Izuku. No había estado exactamente emocionado por eso y había dejado en claro que prefería que se quedaran en casa viendo películas, o más bien las veía él. Izuku no solía acompañarlo en el sofá, pero Izuku dudaba que le importara. Uraraka y Mina parecían desconcertados. Mina inclinó la cabeza antes de que Uraraka respondiera. En realidad no, pero ¿y por qué no? Somos hipersensibles a los ruidos fuertes. Duele muchísimo por encima de cierto volumen, explicó Izuku. ¿Qué? Dijo Mina, y la chica, que normalmente estaba alegre, adoptó una expresión cómicamente horrorizada. Pero luego íbamos a ir a un bar de karaoke. Izuku, sintiéndose de repente muy incómodo, solo pudo disculparse por no poder participar en dicha actividad. Mina hizo pucheros por un segundo, luego inmediatamente cambió a una mirada más triste. Bueno, entonces tendremos que encontrar algo más que todos podamos hacer. Su alegre sonrisa regresó. De todos modos, ahora vamos a jugar algunos juegos. Les hizo un gesto para que la siguieran mientras se daba la vuelta y caminaba hacia el interior de Porgas Arcade. Uraraka me pidió que buscara un juego en equipo al que pudieran jugar 4 personas, y tengo varios. Entonces, ¿qué quieren? ¿Juegos de lucha, de disparos o de tanques?
Mientras caminaba, se dio la vuelta y, mientras caminaba hacia atrás, señaló cada juego en cuestión. Obviamente ella conocía muy bien el lugar. Izuku, siendo Izuku, quería preguntar si tenían algún juego con temática de héroes, pero se contuvo, dado que su experiencia con los juegos era casi exclusivamente con juegos de teléfono, mientras que supuso que el resto del grupo estaba más familiarizado con este tipo de cosas. No conocía prácticamente ninguno de los géneros que Mina acababa de mencionar, aparte de los conceptos básicos. Tenya se acarició la barbilla. Personalmente, prefiero el juego de disparos, ¿y ustedes dos? Miró a Izuku y Uraraka. Claro que podemos ir con eso. Dijo Uraraka con una sonrisa, luego se giró hacia Izuku, ¿qué piensas? Está bien, dijo Izuku, sintiéndose un poco incómodo. Genial. Dijo Mina con una sonrisa blanca perlada, luego caminó hacia una consola, donde había dos juegos de pantallas, uno a cada lado de la consola. Mina sacó algunas monedas, las insertó dentro y aparecieron algunos números verdes en lo que había sido una pantalla negra en blanco en el costado. Con cada moneda, el número fue aumentando hasta llegar a 20. Muy bien, entonces tenemos 20 minutos. Debería ser tiempo suficiente para que lo pasemos genial. Ella les dirigió una sonrisa traviesa y algo presumida. Veamos si puedes vencer a la reina de este arcade. Luego se fue hacia un lado. Izuku, sin saber muy bien qué se suponía que debía hacer, sintió alivio cuando Uraraka lo agarró de la muñeca y lo llevó hacia el otro lado, frente a Mina, mientras Tenya se dirigía al otro lado para unirse a Mina. ¿Alguna vez jugaste a este tipo de juego antes de Izuku? No. Ella lo miró con preocupación en su rostro por un momento, luego su rostro cambió a una sonrisa alentadora. No es muy difícil de aprender. Te mueves con el joystick, disparas con el arma, lo cual se explica por sí solo, y recargas con el botón rojo que está al costado. Simplemente no cargues al descubierto, eres un blanco fácil cuando recargas. La pistola en cuestión era de plástico, conectada a un pequeño joystick portátil. También tenía un cable que la conectaba a la máquina, presumiblemente para alimentar tanto la pistola como el joystick. Mientras lo sostenía, sintiéndose increíblemente incómodo, Izuku comparó mentalmente el arma en su mano con las que habían usado sus enemigos. No había comparación. Aquello era un juguete, una cosa de plástico, que no podía usarse para dañar a nadie. Nada que ver con las armas que casi lo habían matado en el año nuevo. De repente, se despertó de golpe y la pantalla se iluminó, y se lo vio en primera persona. Las palabras eliminar la facción roja aparecieron en la pantalla y luego comenzó el juego. Se encontró en una especie de ruina azteca, la única parte de su personaje que realmente vio fue el arma que iba hacia donde la apuntaba. A su lado, Uraraka estaba jugando en su propia pantalla, habiendo comenzado junto a una cascada, de la que no tenía ni la menor idea de dónde se encontraba en relación con él. Una cosa que aprendió fue que su personaje se sentía y fuera de lugar. Tal vez se estaba acostumbrando demasiado a su propia velocidad, pero el juego tenía una extraña relación con la forma en que te movías en relación con la forma casi espasmódica en que te dabas vuelta. Te movías a un ritmo promedio, pero debías tener cuidado con la forma en que girabas, porque si movías el arma demasiado rápido, perderías completamente el control, debido a lo nerviosa y sensible que era la cámara. Aprendió eso rápidamente la primera vez que Mina lo emboscó por detrás. Mientras la pantalla parpadeaba en rojo, intentó desesperadamente darse vuelta y contraatacar, solo para que la cámara lo desorientara, por lo que de sus 4 disparos, solo uno alcanzó. Mientras moría y el contador de vida extra disminuía, Mina soltó un sí. A medida que continuó jugando, rápidamente se dio cuenta de que Mina no había exagerado lo buena que era en este juego. Mientras que tanto él, Uraraka y Tenya se vieron afectados por los desconcertantes giros de la cámara, Mina en cambio pareció prosperar gracias a ellos, sin tener dificultades para contraatacar incluso mientras giraba. Esto la hizo muy difícil de manejar en un tiroteo general, pero el hecho de que su estilo de juego fuera increíblemente hiperagresivo también significaba que si Izuku la veía venir, podía posicionarse lo suficientemente bien como para derribarla, a pesar de sus reflejos. Aún así, a pesar de eso, cuando transcurrieron los 20 minutos, él había perdido 9 de sus 10 vidas, mientras que Mina solo había muerto 2 veces. Uraraka había muerto 6 veces, mientras que Tenya había perdido todas las suyas. A pesar de perder, el juego fue bastante divertido, especialmente al final, donde descubrió los lugares donde esconderse y esperar a sus enemigos. A Tenya en particular le había resultado increíblemente fácil emboscarlo.
Mientras Mina celebraba su victoria, los resultados del partido aparecieron en la pantalla. Poco después, aparecieron los mejores puntajes de la historia del gabinete. Los 10 primeros puestos los ocupó un tal Parker. Ni siquiera la puntuación de Mina se acercó a la suya. 3 horas después, finalmente habían pasado por todos los juegos de equipo que la sala de juegos tenía para ofrecer y, queriendo un descanso, se dirigieron a un McDonald's cercano. Mientras caminaban, Izuku le dio una suave palmada en la espalda a Tenya. El chico más alto estaba bastante deprimido, habiendo demostrado ser absolutamente pésimo en cada partido que habían jugado. Cuando entraron al McDonald's, estaba, como era de esperar, absolutamente lleno, por lo que tardaron 10 minutos solo en tomar su pedido. Mina había declarado que pagaría por todos ellos, lo cual estaba bien para Izuku, que no tenía tanto dinero extra para gastar. Al final, tomó una de las hamburguesas más grandes, junto con un batido de chocolate. Tenya también tomó una comida sencilla, pero Mina y Uraraka pidieron 3 hamburguesas enormes. Izuku se había acostumbrado al enorme apetito de Uraraka, pero estaba un poco sorprendido de que Mina comiera tanto como él. Entonces, asumimos que has frecuentado Porgas Arcade durante bastante tiempo, Mina. Preguntó Venom mientras se sentaban para disfrutar de sus batidos, aunque Izuku dejó el suyo intacto, queriendo guardarlo para poder disfrutarlo junto con la comida. Mina, que estaba sorbiendo su batido, miró hacia arriba y luego respondió. Sí, llevo yendo aquí con mi hermano desde que tenía 9 años. Una sonrisa apareció de nuevo en su rostro. Estamos aquí desde entonces. ¿Tu hermano? Preguntó Izuku, dándose cuenta de que realmente no sabía mucho sobre la familia de Mina. Sí, mi hermano mayor. Solíamos venir aquí todo el tiempo para competir antes de que él empezara a trabajar. Yo nunca he oído hablar de él. ¿En qué agencia trabaja? Mina se echó a reír. Él no es un héroe, Midori. Se gana la vida apostando en la bolsa de valores. Oh. De repente se sintió como un completo idiota. Por supuesto, ser el hijo de un héroe profesional no significaba necesariamente que seguiría sus pasos. Tenya, aparentemente tenía pensamientos similares. Entonces, ¿no es parte del negocio familiar? No. No es que mamá lo hubiera acogido, incluso si hubiera logrado entrar en una academia de héroes, pero fue aplastado en el examen de ingreso a Iway y no probó otra escuela. Izuku se quedó mirando, y los otros 2 también lo hicieron. Gato negro, quiero decir, ¿tu madre no lo habría acogido? No. Ella ha sido muy clara en que no tiene ningún interés en aceptar a ninguno de nosotros como compañeros. Quiere que nos olvidemos de esa etapa por completo y que salgamos de la academia como héroes de pleno derecho. Después de eso se hizo un silencio, solo interrumpido por los sorbos de su mesa y la indescriptible charla de las otras personas del establecimiento. Eso es, bastante poco ortodoxo de su parte, dijo Tenya lentamente. ¿Qué tiene de malo ser poco ortodoxo? Muchos de los grandes héroes saltaron directamente al juego sin molestarse en pasar ni un año como compañeros. Mom, Aux, incluso All Might. Todos ellos lo hicieron increíblemente bien sin siquiera ser compañeros. Aún así, no hay nada de malo en ser un compañero, argumentó Tenya. La insinuación aparentemente había despertado un verdadero enojo en él. Mi hermano tiene 65 compañeros, cada uno de ellos un héroe por derecho propio. Sí, y mi mamá tiene 27. Nunca dije que no hubiera nada malo en ser el compañero de Ida, solo que no planeo serlo. Tenya parece querer decir algo más, pero Izuku la interrumpió. ¿27? Creía que solo tenía 25. Mina giró su rostro hacia Izuku, aunque él no se sonrojó de inmediato cuando sus miradas se cruzaron esta vez. Esa fue una buena mejora. Sí, contrató a un par de héroes más después de la invasión. ¿En serio? ¿Cómo se llaman? Preguntó con entusiasmo. Yo no conozco realmente a Midori, no he conocido a ninguno de los 2. Pero sé que van a usar nuestra seda. Papá ha estado trabajando en 2 nuevos juegos de lanzadores de muñeca. Izuku e Ida, ambos familiarizados con lo que estaba hablando, no necesitaron aclaraciones, pero Uraraka aparentemente no tenía idea de lo que estaba hablando. ¿Lanzadores de muñeca? ¿Seda? Preguntó con una expresión curiosa en su rostro. Black Cat usa una especie de sustancia blanca y pegajosa para viajar por las ciudades y en las peleas. Los lanza desde estos dispositivos alrededor de sus muñecas, formando líneas increíblemente largas y fuertes, fácilmente capaces de sostener a seres humanos, explicó Izuku con entusiasmo. ¡Wow! ¿Y eso no tiene nada que ver con su Kirk? Para nada, respondió Mina con un tono orgulloso.
Mi padre inventó el producto poco después de que naciera mi hermano mayor. Es prácticamente su único motivo de fama. Ella hizo una mueca. Dedicó prácticamente toda su vida a eso. Deberías ver el laboratorio que tiene debajo de la casa. De hecho, ¿sabes qué? Puedes verlo tú mismo. Te lo mostraré la próxima vez que estés en mi casa. Mientras Mina seguía hablando, su comida finalmente terminó y Tenya fue a recogerlo todo. Izuku, en cambio, se recostó y simplemente escuchó a Mina contarle a Uraraka cómo su padre había intentado adaptar el material para todo tipo de cosas, todo sin éxito. Tenía una sonrisa tenue, pero todavía totalmente visible en su rostro. Sí. Estaba mejorando en esto de interactuar con el género opuesto. De hecho, había logrado hablar con Mina sin tropezar durante todo el día. Incluso al principio, no había hecho el ridículo, a pesar de lo cerca que había estado. Mientras Tenya sentaba la comida y dividía la de cada persona, estaba en el proceso de entregarle la suya a Izuku, cuando se detuvo y simplemente miró fijamente a Izuku. Mina y Uraraka, quienes estaban a punto de sumergirse ansiosamente en sus respectivas comidas, lo notaron y luego se giraron para mirar lo que estaba mirando. Mi gorilla, ¿estás bueno? Izuku parecía recién drogado y estaba en un estado de éxtasis absoluto, por la forma en que sus ojos se pusieron en blanco. Era una expresión increíblemente inadecuada para alguien que estaba sorbiendo un batido. Venom, que se manifestó en el hombro de Izuku, empeoró toda la escena, ya que parecía que estuviera teniendo un orgasmo por la forma en que se retorcía. Su voz no ayudó a disipar esa noción. ¿Qué es esta maravillosa sustancia? ¿Un batido de chocolate? Preguntó Uraraka con cuidado, mirando hacia abajo el batido marrón como si se preguntara si tal vez había alguna sustancia más oscura en el recipiente. Chocolate. Esto es adrenalina en forma física. Es el cielo encarnado. Mina, Tenya y Uraraka se quedaron mirándolos a los dos, junto con todos los que estaban alrededor de las mesas cercanas, habiendo girado la cabeza ante la voz de Venom y su volumen, y todos ellos ahora los observaban a los dos sentados allí en completo éxtasis. Al menos hasta que Izuku se bebió todo el batido de chocolate. Entonces, aparentemente al instante se dio cuenta de que estaba vacío y bajó la mirada con enojo. Entonces se puso rígido y sus ojos se abrieron de par en par al mirarlos a los tres. Cualquier hechizo que el chocolate hubiera tenido sobre él aparentemente se rompió y la realidad se impuso nuevamente. Y Mina le dio una suave palmada en la espalda a Izuku de forma consoladora, aunque su rostro era el de alguien que tenía muchas dificultades para no estallar en carcajadas. Quiero morir. Y los cuatro se llevaron rápidamente toda su comida y salieron de la tienda para buscar otro lugar donde comer. Está bien, mi gorilla. Dijo Iida con voz fuerte, sin rastro de risa. Todos cometemos errores y, por lo tanto, nos humillamos completamente ante todo el mundo. Nuestras vidas no terminan en momentos como estos. Izuku simplemente enterró su cara en sus manos aún más. Bueno, mira el lado positivo, Izuku. Al menos ahora sabes que nunca más debes comer chocolate en público. Mina apenas logró no quebrarse la voz. Imagínate si lo hubieras hecho en la cafetería de la escuela. Mejor que haya sucedido aquí, entre amigos. Fue una escena tan divertida, que Mina apenas logró no caer de la risa. Pero estaba muy contenta de no haberlo hecho. Midori se estaba tomando todo el asunto muy mal. Lo último que necesitaba en ese momento era que sus amigos se rieran de su humillación. ¿De verdad que nunca has probado el chocolate? No desde que Venom y yo nos unimos. Entonces fue debido a Venom. Venom por su parte había ignorado por completo la humillación y solo quería saber más sobre el chocolate. Entonces, ¿esta cosa maravillosa es una planta? ¿Algo que se puede cultivar? Sí, el árbol del cacao se usa para todo tipo de cosas maravillosas, como el café. Debemos obtener una fuente regular de este material. Inmediatamente. ¿Cuánto cuesta un árbol de cacao? ¿Qué se necesita para su bienestar? Amigo, no se compra un árbol entero. El chocolate es barato, igual que el café. ¿No tenéis ese producto en casa? No, no lo hacemos. Es un grave error que debe ser corregido. Izuku por su parte simplemente ignoró el arrebato de Venom y mantuvo su cabeza entre sus manos. Continuó así mientras los demás comían, y no fue hasta que estuvieron nuevamente en la sala de juegos que finalmente logró bajar las manos. Su rostro todavía estaba rojo sangre, pero su expresión se había calmado un poco, ahora parecía un poco sin rumbo. Bueno, eso no serviría de nada. Oye, Midori giró la cabeza para mirarla.
¿Por qué no te tomas un tiempo aquí y comes tu comida, y luego puedes unirte a nosotros cuando hayas terminado, ¿de acuerdo? Señaló por encima del hombro con el pulgar. Estaremos en el gabinete de Dark Souls cuando estés listo, ¿de acuerdo? Izuku la miró fijamente y luego asintió, tomando la bolsa que ella le ofreció. ¿Estás seguro de que eso es lo mejor que puedes hacer? Preguntó Uraraka mientras lo dejaban en la entrada. Sí, solo necesita un tiempo a solas. Estará con nosotros cuando esté listo. Y, con todo, Mina pensó que había sido un lindo día, mientras se preparaba para regresar a su habitación. Se había divertido con sus amigos y, a pesar del contratiempo un tanto incómodo en el McDonald's, Izuku había ido y se había reunido con ellos por voluntad propia después de pasar un tiempo solo. No había sido la mejor salida que había tenido, pero había sido divertida. Y mañana por fin podría volver a la escuela. Y eso pondría fin a toda esta experiencia de estar encerrada en casa. Sí, todo iba genial. El final del día fue saltar por su ventana, y como siempre se quitaba los zapatos antes de saltar a su habitación, no llevaba absolutamente nada mientras entraba por su ventana y aterrizó de pie sobre una docena de piezas de Lego que Mana había arrojado por su ventana desde afuera. Sí, había sido un gran día. Y sería aún mejor cuando tuviera en sus manos a Mana. Cuando Izuku cruzó una vez más las puertas de Iunei, miró a su alrededor en busca de cualquier señal evidente de mayor seguridad después de la semana que la escuela estuvo cerrada. No se habían realizado cambios obvios en la entrada por lo que podía ver, aparte de una nueva puerta, y tampoco podía ver ningún cambio obvio en la escuela en sí. No estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Una parte de él probablemente se habría sentido mejor si los nuevos cambios hubieran permitido ver con claridad que se había aumentado la seguridad. El lado de Izuku que le dijo que analizara todo lo que encontrara, le dijo que las nuevas mejoras probablemente se hicieron específicamente para que las personas no pudieran notar fácilmente cuáles eran los cambios. A su alrededor, el resto de la escuela estaba entrando, aparentemente sin ninguna preocupación en el mundo. Un par de sus compañeros de clase, toneladas de personas que no conocía, una chica con cabello verde oscuro desordenado y dientes afilados a quien reconoció instantáneamente como una de las chicas que se habían reído de él la última vez que estuvo en la entrada. Ella no se giró para mirar en su dirección, pero él sintió que sus mejillas comenzaban a arder levemente por el recuerdo. Él ignoró esos recuerdos, tal como deliberadamente no pensó en el incidente con el batido de chocolate de ayer. En ese momento, la escuela era lo único en lo que quería pensar. Vuelve el tonto pródigo, Izuku no respondió, sino que se concentró en la persona de la que hablaba Venom. Aizawa, el profesor asignado a su aula, había tenido mejores días. En realidad, no lo había visto desde que él y Mina habían sido teletransportados, y la visión del hombre le hizo comprender claramente lo afortunado que era de tener un factor curativo. A diferencia de Izuku, que prácticamente se había recuperado por completo de tener el pecho hundido, Aizawa tenía, según Uraraka, un brazo completamente roto, la piel de su codo desintegrada y su cara aplastada contra el cemento, cada una de las cuales estaba fuertemente vendada. Ambos brazos estaban en cabestrillo, aunque Izuku podía notar que la forma en que los movía al entrar al aula era diferente en cada uno, probablemente resultado de los diferentes tipos de daño que había sufrido en cada brazo. Su cabeza estaba tan vendada que las únicas aberturas eran dos ranuras donde estaban sus ojos y la parte superior de su cabeza donde su larga melena negra caía sobre su cabeza cubierta por el vendaje. Dicha melena negra, también parecía mucho más limpia y menos desaliñada de lo que Izuku la había visto jamás, lo que sugiere que alguien la había limpiado mientras se recuperaba. En conjunto, parecía que iba a caerse en cualquier momento, y su forma de moverse al caminar sugería un fuerte dolor a cada paso. Con todo, a Izuku le hizo sentir muy mal mirarlo, sabiendo que no había sido lo suficientemente fuerte para evitar lo que le había sucedido. Fue un pensamiento estúpido, por supuesto, dado que ya había tenido suficiente con sobrevivir contra Rino, pero no cambió lo que sentía. Varios de sus compañeros saludaron a su sensei con preocupación y le preguntaron si estaba bien. Sin embargo, Aizawa no parecía estar de humor para tanta simpatía, dado que su tono era el mismo monótono y poco entusiasta que casi siempre usaba cuando hablaba con la clase. No te preocupes por mí, hizo una pausa antes de continuar, mientras miraba su clase. Y después de todo la batalla aún no ha terminado para ustedes y Izuku se tensó inmediatamente ante esas palabras, y no fue el único. La mayoría de la clase se puso nerviosa de inmediato, y la mitad de ellos miró hacia la ventana, como si temieran que alguien estuviera a punto de entrar por el cristal.
Detrás de Izuku, el enano de cabello púrpura Mineta, exclamó con absoluto terror: ¿más villanos? Aizawa dejó que la tensa situación permaneciera en el aire durante unos 10 segundos antes de continuar. Se acerca el festival deportivo de Iwei, niños y niñas, la tensión estalló como un globo pinchado. Incluso Izuku participó mientras todos de repente dejaron escapar un suspiro de alivio. Oh sí, casi olvido que esto era una escuela, soltó Kaminari mientras se reía. Shoji, el estudiante más alto de la clase, a quien Venom una vez había comparado con una mezcla entre Lexington y Kakashi, quienesquiera que fueran, levantó una mano. ¿Estás seguro de esto? Quiero decir, justo después del ataque de un villano y todo eso. Aizawa no mostró más que su entusiasmo habitual cuando respondió. Es una necesidad. Para demostrar que las nuevas medidas y protocolos de seguridad de la escuela son sólidos, o al menos esa es la idea. Izuku sintió una punzada de frustración en Aizawa mientras hablaba de la última parte. Tenía la clara sensación de que Aizawa podría no estar de acuerdo con aquellos que pensaban así. En cualquier caso, en comparación con eventos anteriores, habrá 5 veces más presencia policial que en años anteriores, y habrá muchos más héroes profesionales allí de lo habitual, y, de todos modos, nuestro festival deportivo seguirá siendo la mejor oportunidad que cualquiera de ustedes tendrá para sentar las bases de sus carreras. Los ojos de Aizawa de repente se entrecerraron mientras miraba de un extremo a otro de la habitación. De todos modos, no es un evento que pueda cancelarse por unos cuantos villanos. Mierda. Izuku ni siquiera había considerado el hecho de que se acercaba el festival deportivo. Toda la invasión y sus consecuencias lo habían sacado por completo de su cabeza. Todo eso está muy bien, pero tenemos una pregunta. ¿Qué diablos es el festival deportivo de Iwei? Izuku ni siquiera había notado que Venom se estaba formando en su hombro, pero una vez más, se congeló por completo cuando los ojos de todos se volvieron hacia él, o más bien hacia la cabeza de líquido negro que brotaba de su hombro. Aizawa se quedó mirando a Venom, aparentemente debatiendo internamente si responder la pregunta, dado que tendría que haber vivido bajo una roca para no saber sobre el festival deportivo de Iwei. O en la luna, como fue el caso aquí. Finalmente, después de un breve debate interno, suspiró. Tras el auge de las rarezas, el viejo mundo de los deportes profesionales, en particular los Juegos Olímpicos, perdió una gran popularidad. Los deportes más mundanos simplemente no tienen el mismo atractivo que antes en este nuevo mundo de individuos con superpoderes. En los viejos tiempos, los Juegos Olímpicos siempre hacían que todo el mundo, y especialmente el país que los organizaba, se pusieran en un frenesí masivo. Sin embargo, hoy en día, esa tarea generalmente recae en los concursos de superpoderes. Y dado que las únicas personas a las que se les permite usar sus peculiaridades como les parezca mejor son los héroes, eso generalmente significa torneos escolares. Para Japón, eso significa que el gobierno patrocina a la escuela de mayor prestigio del país para un torneo de 3 días, cada día dedicado a un grupo de estudiantes de un año. Por el momento, eso significa que estamos aquí en Iwei. En lo que respecta a Japón, este torneo es el sustituto de los Juegos Olímpicos de antaño. Los profesionales nos estarán observando, ¿verdad? Intervino Momo, desde 2 asientos detrás de Izuku. Estarán allí como exploradores. Sí. Respondió Kaminari alegremente, con las manos detrás de la cabeza, en una pose relajada. Después de todo, querrán contratarnos como compañeros cuando nos graduemos. Así es como se hace. A su lado, Hirou, la chica de los glóbulos de las orejas largas con horribles poderes sónicos, continuó esa línea de pensamiento. Y muchos de esos Shigekis nunca lograrán hacerlo solos. ¿Ese eres tú, Kaminari? Kaminari se mostró molesto y enojado por esa broma, pero Aizawa intervino antes de que pudiera responder. Todo eso es correcto. El festival deportivo de Iwei es una de tus mayores ventajas en comparación con los estudiantes de otras escuelas. Te expondrás a que todo el país te vea. Todos los profesionales que se precien estarán viendo el torneo y sí, estarán buscando posibles compañeros. Si consigues impresionarlos y hacer que te acepten, tendrás una buena posición de partida para tu carrera y adquirirás una valiosa experiencia. Si consigues que un héroe muy popular te elija, mejor será tu trampolín para cuando te gradúes. Dicho esto, tienes un tiempo muy limitado aquí. Este evento se lleva a cabo una vez al año, por lo que tendrás 3 oportunidades para ello. Demuéstrales a los profesionales de qué estás hecho y haz algo por ti mismo. Y la noticia del próximo festival deportivo provocó un nivel de entusiasmo que Izuku no había experimentado antes en la clase.
Cuando finalmente llegó la hora del almuerzo, todos estaban charlando, hablando o discutiendo sobre el próximo torneo. Varios de los chicos se habían reunido para discutirlo, Uraraka estaba dando una muestra de deportividad ambiciosa y algo aterradora, y Tenya estaba hablando de cómo se había desempeñado su hermano. Todo esto había hecho que Izuku se sintiera poderoso, incómodo. Probablemente no fuera de lugar sería más apropiado. Mientras el resto de la clase conversaba, él se dirigió silenciosamente a una parte menos poblada de la escuela para comer solo. El lugar que encontró estaba junto a unas escaleras. Cerró los ojos y trató de calmar su mente. No fue tan fácil como ayer, a pesar de lo tranquilo que estaba, pero después de aproximadamente medio minuto, logró aclarar un poco su mente y una vez más sintió las emociones de todos los que lo rodeaban. Esta vez fue un poco diferente a lo que había sido entonces, ya que, con un sobresalto, se dio cuenta de que reconocía varias de las llamas que lo rodeaban. Mina y Tenya se habían dirigido a donde él pensaba que estaba la cafetería, y Ida solo y Mina junto a una presencia que estaba bastante seguro que era Tsuyu. Mina estaba alegre y feliz, mientras que Tenya era una extraña mezcla de curiosidad, preocupación y nerviosismo. Estaba mucho menos seguro de sí mismo de lo que parecía. En algún otro lugar del edificio, sintió dos almas que brillaban más que cualquier otra persona. Dos pequeños soles ardientes que reconoció como Uraraka y All Might. All Might era tan ensordecedor a la vista emocional de Izuku como lo era en persona, aunque por diferentes razones. Hubo dos cosas que impactaron instantáneamente a Izuku cuando los sintió a ambos. La primera fue que Venom había tenido toda la razón. All Might sufría un dolor constante y terrible. Era horrible, absolutamente horrible la intensidad con la que ese dolor lo hacía arder. A Izuku le hizo sentir mal el dolor que sentía. La segunda fue que, en comparación con todas las demás llamas que Izuku podía sentir en el vacío oscuro, las dos llamas ardían de una manera diferente a todas las demás. Era como si hubiera varios fuegos apilados alrededor de los dos. Como una pelota, con una pelota más pequeña dentro de ella, con una pelota más pequeña dentro de esa y así sucesivamente. Si a Izuku le quedaba alguna duda de que Uraraka no era el hijo de All Might, esta visión los mató. Era asombroso lo similares que eran sus almas. Sin embargo, había algo que lo sorprendió en esta vista cuanto más la observaba. La diferencia en el brillo de sus llamas. Al principio pensó que ambos ardían con la misma intensidad. Él estaba equivocado. La razón por la que pensó eso se debió a que ambos ardían mucho más que el resto. Pero para su sorpresa, se dio cuenta de cuánto más fuerte era la llama de Uraraka que la de All Might. El fuego de Uraraka ardía fuerte y brillante, como un pequeño sol eterno. La llama de All Might no era constante, chisporroteaba, como un fuego que tenía que luchar contra el viento que lo apagaba. El shock rompió su concentración y, sobresaltado, volvió a la normalidad. Por un momento, simplemente se quedó allí respirando profundamente, antes de finalmente sacar su bolso, junto con su comida para hoy. Sí, por fin. Dicha comida era una bolsa de turrones de chocolate. Habiéndose asegurado de que estaba solo allí, Izuku se agachó y abrió la bolsa. Se sonrojó mientras sacaba un turrón, recordando el día anterior. Tendría que encontrar una forma mejor y más sostenible de disfrutar del chocolate. No podía escabullirse todos los días a la hora del almuerzo para disfrutarlo. Por ahora, sin embargo, la atracción era demasiado fuerte. Tenía que comer algo. Ya había sentido el antojo cuando no había podido comprar algo antes de regresar a la escuela. Mientras lo mordía, la euforia lo invadió. De repente, su cerebro se volvió confuso, pero al mismo tiempo mucho más vivo. Todo su cuerpo se sentía vivo. Su lengua, sobre todo, mientras saboreaba el glorioso sabor en su boca. Estaba tan fuera de sí que ni siquiera se dio cuenta de que había consumido toda la bolsa hasta que terminó por completo con ella, momento en el que sintió una punzada de fastidio. Luego, vergüenza profunda y absoluta. Sin embargo, los antojos habían desaparecido. Se sentía completamente satisfecho cuando pasó de estar en cuclillas a sentarse en las escaleras. Ah, eso es lo que hay. Deberían estar felices de que mi especie no sepa que esto existe. Si lo supiera, lanzarían armadas masivas para conquistar su fuente. Menos mal que no lo hacen. Sí, lo tendremos todo para nosotros. Amamos este planeta. Izuku se quedó sentado allí, perfectamente satisfecho con no jugar durante el resto del descanso. Sin embargo, Venom tenía otras ideas. Ahora que nos hemos llenado de comida, ¿hablamos del torneo? ¿Está bien? ¿Qué quieres saber? Bueno, para empezar, empecemos por lo básico.
¿Qué demonios se supone que debemos hacer exactamente? La explicación mediocre de Aizawa solo cubrió los aspectos políticos del asunto. ¿En qué competimos realmente? Ah, vale. Bueno, 2/3 de los ejercicios reales cambian cada año. El torneo se divide en 3 partes, la primera generalmente elimina a la mayoría de los participantes, y la segunda elimina a la mayoría restante. Al final, ocurre la parte del espectáculo que todos vienen a ver. Las peleas. Todos los concursantes restantes se enfrentan entre sí en un torneo de grupos, donde o incapacitas a tu enemigo o lo arrojas fuera del ring. Así que, literalmente, es simplemente un torneo shonen. Eso, fue una forma un tanto extraña de decirlo. En ese caso tendremos que entrenar entonces. Estoy bastante seguro de que ese es el objetivo de ir a esta escuela. Venom resopló. Se sintió extraño regresar a uno de sus antiguos campos de entrenamiento. El bosque no había cambiado mucho desde la última vez que Izuku había estado allí, los árboles seguían siendo la misma vegetación vieja e inmóvil que siempre habían sido, el pequeño barranco todavía tenía el mismo río y los pedazos de troncos rotos que había roto hace tanto tiempo todavía estaban en él, aunque ahora estaban podridos y anegados. No, lo principal que había cambiado era Izuku. O mejor dicho, el hecho de que ahora no estaba solo. Durante su entrenamiento, había aprendido a asociar los bosques con la tranquilidad y el aislamiento. Claro, Venom había estado con él todo el tiempo, pero en ese entonces, no había hablado en absoluto, e Izuku, la mayor parte del tiempo, solo había estado hablando consigo mismo mientras intentaba comunicarse. Pero ahora sabía con certeza que, sin importar lo que pasara, nunca volvería a estar solo. Eso fue a la vez refrescante y algo perturbador, de una manera que Izuku realmente no había considerado antes. Sin embargo, hoy no estaban allí simplemente para saltar y correr. También estaban allí para, como dijo Venom, aprender el arte de la guerra. Después de asegurarse de que no había otros humanos cerca de ellos, llegó el momento de comenzar. Lo primero que hay que saber es algo sobre la biología de Clintar, es decir, cómo cambia a medida que avanzamos en nuestro ciclo de vida. Tú, mencionaste algo sobre eso cuando estabas hablando con mi mamá. En efecto. Nosotros los Clintar no somos como formas de vida basadas en la evolución. No envejecemos ni morimos de viejos. Tampoco morimos por falta de nutrición. Si alguien, digamos, encarcelara a alguien en una luna en medio de la nada por razones completamente injustificadas y dejara a ese pobre tipo allí durante millones y millones de años, dicho Clintar en realidad nunca moriría de hambre o de vejez. Siempre habría una posibilidad de que se liberara y pudiera recuperarse por completo. Izuku dudaba mucho que lo que había hecho que Venom fuera encarcelado en la luna hubiera sido realmente injusto. El hecho de que se hubiera negado rotundamente a decirle nada sobre lo que había sido, en cierta manera lo convenció. Pero tampoco insistió. Obviamente era un tema muy delicado para él, por razones muy obvias. Sin embargo, aunque no envejecemos ni morimos por desnutrición, tenemos un ciclo de vida antes de alcanzar nuestro estado maduro. Comenzamos nuestra vida después de desovar como un ser relativamente débil, no muy diferente de cómo éramos cuando nos unimos por primera vez, solo que con una mente mucho más activa. Después de habernos unido a nuestro primer anfitrión durante algún tiempo y de haber absorbido suficiente energía, pasamos a nuestro, digamos que es el equivalente clintariano de un adolescente. Siempre corriendo de aquí para allá y causando enormes problemas a las generaciones anteriores. Había un disgusto increíble en su voz mientras hablaba de ellos como si fueran la ruina de todo lo bueno del mundo. De todos modos, su forma de actuar no es importante aquí. Nunca conocerás a un Clintar en esta etapa de su vida. Lo que es importante es en qué se diferencian de la siguiente etapa de desarrollo, la adulta. En esta etapa, la capacidad de los Clintar de unirse plenamente a un anfitrión no es tan fuerte ni definida como la de los adultos, lo que también significa que son mucho menos rígidos. En otras palabras, su fuerza real es mucho menor que la nuestra, pero al mismo tiempo pueden hacer cosas que nosotros no podemos. Por ejemplo, un Clintar más joven puede crear y cristalizar fácilmente un borde afilado a partir de su masa y sostenerlo sin ningún problema. Por eso, en la batalla, tienden a preferir apuñalar y cortar, mientras que nosotros usamos ataques basados en la potencia. La imagen de él formando una katana negra gigante y cortando acero se formó dentro de la mente de Izuku. Luego frunció el ceño. Espera, ¿no dijiste que esa técnica suprema tuya se llamaba guadaña? ¿Cómo puede ser eso si no podemos formar una hoja afilada? Ya llegaremos a eso. Solo ten un poco de paciencia.
De todos modos, esto no es lo único que nos diferencia de los juveniles. También tardan mucho más en curar las heridas de su anfitrión, pero además los juveniles no son capaces de formar dientes. En cambio, cuando forman su cabeza, cristalizan trozos irregulares de su ser en una vaga aproximación de una boca llena de dientes afilados como navajas. Está bien, eso suena, incluso más aterrador que tus dientes, pero ¿qué pasa con eso? Bueno, sin dientes, obviamente no pueden formar veneno dentro de sus dientes inexistentes. Originalmente pensamos que eso era lo único a lo que afectaba su falta de dientes. Bueno, eso y no poder formar bocas adicionales en otros lugares del cuerpo del huésped. Izuku se quedó sentado en silencio por un momento, mirando en estado de shock antes de volver a hablar. ¿Por qué? ¿Por qué alguien querría hacer eso? Es horrible. Oh, no te pongas nerviosa. Son solo bocas adicionales sobre el traje negro, no otro par de tu piel real. Izuku se relajó de nuevo, la imagen del horror corporal de las bocas con colmillos brotando de su piel abandonó su mente. En cuanto al por qué, es bastante bueno tenerlo si de repente se te bloquea la boca y aún así necesitas seguir hablando. Pero volvamos a la guadaña. Hace mucho, mucho tiempo, hubo un Clintar que pensó que nuestra capacidad de formar colmillos grandes y blancos podría usarse para otras cosas además de simplemente inyectar veneno a nuestros enemigos. Debajo de la mano de Izuku, un líquido negro se formó en una cuerda larga y elegante de color negro, luego, al final de esa cuerda, se formó algo más, el negro tomó la forma de un mango largo y elegante. Luego, del negro se formó algo blanco, algo mucho más sólido que la masa negra que lo rodeaba. Un diente blanco largo y estrecho, en forma de hoja de guadaña. Así que Luxir creó esto, dijo Venom con un tono orgulloso en su voz. La guadaña. Claro, puede que no tenga el filo de la navaja de los bastardos más jóvenes, pero cuando la blandimos con la clase de fuerza que empleamos en nuestros ataques, bueno, pruébalo tú mismo. Izuku se quedó mirando la larga y estrecha espada blanca. Luego lo probó y, con un poco de movimiento, se dio cuenta de que todo funcionaba como un látigo que se extendía desde su brazo, solo que con una punta afilada. Básicamente, el arma era como una estrella del alba. Mientras el arma volaba por el aire, Izuku se dio cuenta de que la punta no se movía al azar, sino que la hoja siempre giraba de modo que el diente curvo siempre apuntaba hacia donde la blandía. Una ventaja de tener un arma que era solo otra parte de él. Miró alrededor del claro en el que se encontraba y se decidió por un árbol viejo, enorme y grueso que se encontraba a unos 9 metros de él. Metiendo la espalda en ello, hizo un barrido lateral hacia el árbol con la intención de hacer un agujero en él. En lugar de eso, el arma con forma de guadaña se estrelló contra el centro del árbol y, con un sonido resonante de astillas, se clavó en el árbol y luego siguió avanzando, arrancando la parte del árbol que le impedía avanzar. El resultado final fue que parecía como si una gran bestia hubiera dado un gran mordisco a la madera, y con una gran parte del centro del árbol desaparecido, todo lo que estaba por encima del agujero fue derribado por la gravedad. Izuku se quedó mirando en estado de shock. Esto y fue un poco más destructivo de lo que había pensado. Hermoso, ¿no? Es una técnica para golpear piedra y acero a distancia, canalizando toda nuestra enorme fuerza en un punto de ruptura. Básicamente es como un pico. Claro, no tiene filo, pero cuando usamos nuestra enorme fuerza, eso no importa. Destrozará al objetivo con pura fuerza. Tenía razón. Izuku sabía lo suficiente de física para comprender el concepto de este ataque, y el hecho de que ni siquiera hubiera puesto toda su fuerza en él y aún así hubiera causado tanta destrucción hablaba a años luz de lo peligroso que era. Había solo un único problema. Veneno, no puedo usarlo en el torneo. En absoluto. Sí, si lo uso contra las personas, morirán. Ah, ¿en la final? Ah, sí, no puedes usar esta cosa en un torneo no letal. Es una técnica de guerra. Aún así, nunca está de más estar preparado. No se equivocó, pero ¿y tienes alguna otra técnica que podamos usar en esta batalla? Bueno, también estábamos planeando descubrir exactamente qué tipo de estilo de lucha combina mejor con los humanos y los poderes de un Clintar. ¿No podrías, no sé, enseñarme algunas artes marciales alienígenas? Venom realmente se rió a carcajadas. Artes marciales extraterrestres. Ja. Izuku, ¿sabes cuántas razas inteligentes hay en el cosmos que tienen una estructura corporal como la de los humanos? Parpadeó. Algunos, muchos. ¿La mayoría? La respuesta es, pocos. Si bien es cierto que 2 piernas, 2 pies, una cabeza y ninguna cola son características comunes entre las especies del universo, ahí es donde terminan las similitudes con la mayoría.
La estructura corporal común de la mayoría de las razas que caminan sobre dos piernas es una postura encorvada, más similar a la de los simios que a la de los seres humanos. De hecho, la última vez que vimos una raza con la columna vertebral recta fue un grupo de personas de 3 metros de altura con forma de lagarto y con puntas afiladas en los brazos, la cabeza y las piernas. Y esos malditos imbéciles ni siquiera tenían el concepto básico de la guerra en la cabeza. Eran demasiado estúpidos para hacer la guerra. Está bien, pero ¿y qué tiene eso que ver con las artes marciales? Todo. Todo tiene que ver con las artes marciales. Distintas razas a lo largo del cosmos han inventado innumerables artes marciales, cada una de ellas basada en su propia estructura corporal, forma mental de pensar y límites naturales. Tal como lo han hecho los humanos. Tomemos como ejemplo a los estúpidos lagartos. Supongamos que realmente inventaron un arte marcial. ¿Crees que una raza con partes puntiagudas y una cola inventaría alguna vez un arte marcial que pudiera ser utilizado por los seres humanos? Cuando lo dijo así sonó bastante tonto. Probablemente no, admitió. Exactamente. Ustedes, los humanos, tienen esa idea absurda de que la mayoría de los extraterrestres son como ustedes. Es un rasgo común entre las especies que nunca han pasado por el primer contacto. También es completamente erróneo. No hay especies alienígenas que estén construidas exactamente como la de ustedes. El caso es que tendremos que averiguar cómo aprovechar al máximo tu complexión natural junto con nuestros poderes. Parece que te has adaptado bien a un estilo de lucha que se basa en saltar mientras usas nuestra red para desplazarte. No es una mala forma de luchar, pero si es la única forma que conoces de librar una batalla, bueno, ¿recuerdas lo que pasó con Rhino, verdad? Lo hizo. No le apetecía volver a cocerse vivo al vapor. Sí, lo recuerdo. Que esto sirva de lección a partir de los dedos quemados. Hablando de formas alternativas de luchar, suponemos que no se nos permite utilizar ninguna de nuestras invenciones tecnológicas para luchar. Izuku se quedó frío. No, a menos que estemos en el departamento de tecnología. Los que están en el departamento heroico ni siquiera pueden usar sus propios trajes hechos a medida. Izuku se había interesado inicialmente cuando Venom le había dicho que sabía cómo crear muchos inventos mucho más allá de todo lo que la humanidad había conocido. Claro, Venom no era un científico, pero eso no importaba tanto cuando tenía memoria fotográfica y había vivido una vida muy, muy larga junto a esas máquinas. Había detallado varios planos de estas cosas. Luego, 2 horas después, arrancó las páginas del libro negro y las arrojó al inodoro, después de haberlas hecho trizas. El mundo estaba mucho, mucho mejor sin las cosas que Venom sabía hacer. Es una lástima. Sería mucho más fácil si pudiéramos eliminar todo el oxígeno del estadio. Un buen ejemplo es el destructor de oxígeno, que hacía exactamente lo que su nombre indicaba. Una pequeña esfera del tamaño de una pelota de béisbol que eliminaba todo el aire respirable que la rodeaba. Izuku se estremeció al pensar en lo que sucedería si ese tipo de cosas terminaban en manos de criminales. De alguna manera tendremos que prescindir de eso. Y la roca se rompió con un enorme crash. Cuando ella puso su pie en la patada. Ella jadeaba, completamente empapada en sudor. Toda la zona a su alrededor estaba completamente destruida, con árboles arrancados de raíz, pedazos de piedra que habían sido enormes rocas destrozadas y con pedazos de tierra que habían sido partidos, de modo que parecía como si hubiera sido cortada desde arriba por una espada gigante. Lo cual no estaba tan lejos de lo que realmente había sucedido. Uraraka se tambaleó hacia una roca relativamente grande que hacía apenas unas horas era un peñasco más alto que ella y se dejó caer sobre ella, completamente agotada. Sus manos, en particular, temblaban como un pequeño bote en una tormenta. 30%. Eso era lo que podía usar ahora. Debería sentirse extasiada por eso. Pero a pesar de su asombroso salto en poder a lo largo de los meses, había otra cara de esa moneda, es decir, que todavía le quedaba un 70% por recorrer. Ni siquiera estaba en la mitad del camino todavía. Estoy aquí. Las palabras de All Might resonaron en su cabeza. Tenía que demostrarle al mundo que estaba allí, que estaba preparada. Tenía que ganar este torneo. Tenía que hacerlo. Se había inscrito voluntariamente para este puesto y haría todo lo posible para estar a la altura. Debería haberse sentido segura. Ya dominaba sus poderes. Incluso había desarrollado una técnica propia y los días en que se destrozaba las manos habían quedado atrás. Pero el hecho era que no se sentía segura. Había una enorme roca en su camino. Era pequeña, negra y linda, con cabello verde y pecas adorables.
Izuku Midoriya se había destacado del resto desde el día en que pisó por primera vez a Iway. Le había salvado la vida durante los exámenes de ingreso. Luego, había sido el mejor de toda la clase durante la prueba de Aizawa. Luego, durante el ejercicio de Toshinari-san, la había igualado golpe por golpe y, además, la había derrotado. Luego, durante la invasión, derrotó a Rino, un villano con el que ella no estaba familiarizada, pero aparentemente, era un pez gordo de Estados Unidos. De cualquier manera, él era un villano. Uno de verdad, a diferencia de los tipos débiles que había derrotado junto a Tsuyu-chan. El hecho era que, si tuviera que elegir a alguien que pensara que ganaría, sería Izuku. Lo cual habría estado perfectamente bien si ella hubiera sido solo una espectadora. Pero no lo era, era una participante. Y si quería ganar, tenía que derrotar a Izuku Midoriya. Tenía que vencer a Todoroki Shoto, Minardi Ashido, Katsuki Bakugou y al resto de la clase. Los tres eran potencias que no podían tomarse a la ligera. Pero lo que la impulsaba en ese momento era la idea de luchar contra Izuku. Él era el objetivo que tenía que superar si quería triunfar en el torneo. Eso ya habría sido bastante difícil por sí solo, superarlo. El hecho era que ella no quería pelear con Izuku. A ella le gustaba Izuku. Era un gran amigo y, francamente, no quería pensar en la reacción que tendría si ella le ganaba. ¿Se sentiría destrozado? ¿Triste? ¿Ya no querría ser su amigo? Se había esforzado por investigar sobre el torneo y se había enterado de que el Festival Deportivo de Iway tenía una desagradable tendencia a romper amistades. Especialmente la primera, donde los estudiantes generalmente no eran tan cercanos como lo eran después de un año juntos. La idea de que alguno de sus nuevos amigos rompiera su amistad con ella porque ella los había derrotado la aterrorizaba. No creía que ninguno de ellos lo hiciera, pero pensar y saber eran cosas muy diferentes. A su lado escuchó pasos y al girar la cabeza le ofrecieron una toalla, la tomó y comenzó a secarse la cabeza. «Eres un poco aterradora, Ochako», dijo Tsuyu con su habitual tono brusco. Ella vio el área que la rodeaba y la enorme destrucción que había causado al hacer todo lo posible. Sí, probablemente lo era. Aunque no creo que Izuku piense eso. Ella hizo una mueca, pero era la verdad. Probablemente no. De todos modos, ¿también terminaste de entrenar, Tsuyu? No, pero podemos ir a mi casa de todos modos. Estoy segura de que quieres limpiarte y comer con nosotros también. Se le hizo la boca agua al pensarlo. Dios, había extrañado la comida casera de verdad. No era que hubiera pasado hambre durante su entrenamiento muscular, sino que había consumido exclusivamente alimentos y bebidas insípidos y súper saludables durante ese entrenamiento, y habían perdido todo su sabor a medida que transcurrían los meses de entrenamiento. Fue increíblemente bueno volver a probar comida realmente gloriosa. Mientras los dos fueron a recoger la bolsa de Uraraka, pasaron por el lago que Tsuyu había usado para su entrenamiento durante los días que pasaban. La chica rana originalmente había estado usando un lago público en Mustafa, pero después de ser noqueada en ocasiones separadas por Kaminari y Hirou, ambos pensaron que usar sus poderes para noquear a los peces locales había sido un buen ejercicio de entrenamiento para el control, eso había perdido mucho atractivo. Afortunadamente para ella, Tsuyu había sacado el tema, y como había un lago en su campo de entrenamiento, se había ofrecido a dejar que Tsuyu la acompañara para usarlo. El terreno en el que se encontraban era un terreno relativamente grande propiedad de Toshinori-san, y él efectivamente le había permitido usarlo para entrenar como ella creyera conveniente. Era sorprendente que él fuera dueño de ese enorme pedazo de tierra, que había comprado junto con otras propiedades que aparentemente nunca había usado. Francamente, el hecho de que él le permitiera usarlo también fue otra lección de cómo quería vivir su vida como una heroína. Quería ayudar a la gente, pero para ayudar a la gente a una escala verdaderamente masiva, necesitaba dinero para poder ser generosa con algo más que un discurso simbólico. El dinero hacía girar al mundo, y si querías hacer algo bueno a gran escala, tenías que tener dinero para gastar. Mientras Mina caminaba por la cafetería, miró a su alrededor tratando de encontrar al chico con el que quería charlar. Si solo quería comer con alguien, había muchas opciones. Mina se había establecido rápidamente como una de las personas de la clase con las que casi todos eran amigos. Sin embargo, ella estaba buscando a alguien en particular en este momento. Como tal, decidió dirigirse a la mesa donde Tenya estaba sentada junto con Uraraka y Tsuyu. La maravilla de cabello castaño y la chica rana no habían sido una pareja especialmente cercana al comienzo del año, pero como muchas nuevas parejas de amigos de la clase, se habían unido durante la invasión. Había muchas de esas nuevas parejas de amigos.
Momo no había sido exactamente inaccesible, pero tampoco había sido muy cercana con nadie. Eso había cambiado ahora, ya que estaba sentada junto a Hirou, con quien se había teletransportado durante la invasión. De manera similar, Hirou se había hecho amigo de Kaminari, quien también había sido teletransportado junto con ellos, aunque actualmente estaba junto con otro de sus amigos, Kirishima, quien era un ex compañero de clase de Mina de antes de Iwei. Él a su vez, aparentemente le había presentado a Bakugou, el chico más antisocial de la clase, con quien había estado emparejado durante la invasión. Fue fascinante cómo se formaron las amistades, no solo a través de las batallas en sí, sino también a través de quienes eran los conocidos de antes de las personas involucradas. Bakugou, a quien nunca le hubiera importado en absoluto Kaminari, aparentemente lo toleró por culpa de Kirishima. Diablos, su propia amistad con Uraraka, y en menor medida con Ida, se había convertido en una parte mucho más fuerte de su círculo habitual debido a su amistad compartida con Midori, con quien se había vuelto muy cercana desde la invasión. Cuando ella se sentó al lado de Ida, el gran idiota la saludó a su manera habitual, con sus habituales y dramáticos movimientos de brazos junto con su forma habitual de hablar. Saludos a Shido-san. ¿Deseas comer con nosotros? Ella se rió entre dientes. Saludos para ti, hombre. Ella asintió con la cabeza hacia Uraraka y Tsuyu y los saludó con un saludo similar. Aunque respondieron, ambas respuestas fueron bastante apáticas. Muchos de los estudiantes de la clase claramente no estaban durmiendo lo suficiente debido al entrenamiento personal últimamente, pero en ningún otro lugar esa falta era tan grave como con estos dos, Uraraka en particular. La niña, normalmente alegre y feliz, se sentó y comió su comida simplemente haciendo los movimientos, mientras sus ojos luchaban constantemente para no cerrarse y que su cara se estrellara contra la comida. Noche difícil, dijo, más como una afirmación con tono comprensivo que como una pregunta. Sí, ha sido bastante horrible, dijo Tsuyu con su habitual tono franco y sin edulcorar las cosas. Uraraka simplemente gruñó de acuerdo. Ambos parecían completamente deprimidos y perdidos en ese momento. Afortunadamente, tenía algo que podría ayudarla con eso. Mina sacó un termo negro de su bolso, junto con un par de tazas adicionales que solía llevar consigo por si acaso. Después de llenar los dos con bueno, no con café humeante, pero tampoco con lodo frío. Toma. Toma un café. Las dos chicas se quedaron mirándolo, pero al final ambas tomaron sus tazas y bebieron. En el caso de Urarakas, se lo bebió todo de un trago. El efecto fue bastante drástico, ya que, después de unos 20 segundos, ambos parecían 5 veces más despiertos de lo que habían estado antes. Uraraka parpadeó fervientemente y miró fijamente la bebida con algo parecido al asombro. ¿Esto es realmente café? Tsuyu ladeó la cabeza. Sí, parece demasiado fuerte para ser café normal. Mina se rió entre dientes, una gran sonrisa adornando sus labios. Sí, es café. Más específicamente, es Solomon's Black Brew, algo que mi madre importa de África. A ella le encanta. Tiene un poco más de fuerza que el café normal. En serio. Uraraka parecía como si acabara de cobrar vida, parecía como si realmente se hubiera dado cuenta de que había comida en su plato. Gracias, Mina, eres un salvavidas. Luego comenzó a devorar su comida con mucho más entusiasmo que antes. No hay problema. Estaré encantada de ayudar. Luego se puso seria. Dicho esto, en realidad estoy buscando a Midori. ¿Saben dónde está? Uraraka, que estaba en proceso de devorar un lucio, miró hacia arriba con sorpresa, con la boca llena de comida, pero fue Tenya quien respondió. ¿Mi gorilla? No, no lo hemos visto desde que terminó la clase. Por supuesto que no lo habían hecho. ¿Crees que pasa algo? Preguntó Uraraka, vacilante. Quiero decir, dejó por completo de comer con nosotros. Mina parpadeó. ¿Completamente? O sea, que ya no come contigo nunca más. Desde el anuncio del festival deportivo y era peor de lo que pensaba. Había notado que Izuku estaba muy fuera de sí últimamente y le pareció extraño no haberlo visto en el almuerzo, así que decidió buscarlo. ¿Pero perderse el almuerzo por completo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Deseas hablar con mi gorilla? Preguntó una voz detrás de ella con una voz un poco más profunda de lo que sonaba naturalmente. Tanto Mina como Tenya se giraron para mirar quién hablaba y encontraron a Tokoyami, quien en realidad no se había girado para mirarlos. La última vez que lo vi, se dirigía hacia el tejado. Puede que lo encuentres allí, o puede que no. Excelente. Genial. Gracias por la ayuda, Tokoyami. Cuando se levantó de la mesa, se giró para mirar a Uraraka.
Por cierto, ¿aún estás segura de que no quieres entrenar conmigo, Uraraka? Quizás podría ayudarte con tu entrenamiento. No estaba completamente segura de qué podía hacer para ayudar a Uraraka con su agobiante falta de descanso y sus ansiedades, pero estaba segura de que podía encontrar algo para solucionar. Uraraka sonrió con una sonrisa tan forzada que casi era dolorosa. Gracias por la oferta, Mina, pero hoy estoy bien. De verdad. Y mientras el resto de la clase salía a comer, Izuku se dirigió a la azotea, que era su lugar habitual para disfrutar de sus pecaminosas delicias azucaradas junto con su comida. Aún así, sentía que ni siquiera el chocolate podría despertar su ánimo en ese momento. Se sentía agotado como si fuera una toalla que hubiera pasado por la lavadora 4 veces de más, mientras las noches en vela con Venom volvían a ser algo habitual. El hecho de que se olvidara por completo de comprobar si había alguien cerca antes de sentarse a comer era una buena muestra de lo cansado que estaba en realidad. Hola Midori. Izuku extrañó por completo a la chica rosa hasta que ella repentinamente se dejó caer justo a su lado, tomándolo completamente por sorpresa y casi haciéndole tirar su caja de chocolates al suelo. Mientras lo guardaba de nuevo en su bolso, con un rubor subiendo a sus mejillas, se giró para mirarla. Hola Mina. Una breve pausa incómoda siguió a su respuesta mientras Izuku la miraba fijamente, esperando desesperadamente ver si continuaba con una pregunta, pero en cambio, Mina simplemente se sentó mirándolo en silencio con una sonrisa en su rostro. Finalmente, Izuku reunió el coraje para hablar. ¿Tú querías algo, Mina? Bueno, claro que no habría venido aquí si no fuera así. Quería ver cómo estabas. No has estado comiendo con ninguno de nosotros últimamente y, francamente, pareces un desastre, hombre. Él hizo una mueca ante su franqueza. Aún así, no había nada más que calidez en su tono. Su expresión era igualmente cálida cuando lo miró. Luego bajó la mirada hacia la bolsa de chocolate. ¿En serio has estado huyendo de comer con todos los demás solo para poder comer chocolate solo? El enrojecimiento invadió instantáneamente sus mejillas. No. Yo, más o menos, ¿por qué sus salidas con uno de sus amigos a menudo terminaban con él queriendo morir de vergüenza? Mina se rió entre dientes con una sonrisa pero le dio una palmadita amable en la espalda. Está bien amigo, no te juzgaré. Siguió otro silencio incómodo antes de que Izuku respirara profundamente para calmarse. No es la única razón, Izuku todavía estaba sonrojado furiosamente, la caja estaba apretada fuertemente contra su pecho, pero había dejado de temblar mientras continuaba. Bueno, últimamente he estado entrenando para el Festival Deportivo Y. Oh. ¿Qué clase de entrenamiento? Lo interrumpió. Ella le sonrió radiante. ¿Algún secreto, algún movimiento definitivo? Sí, de hecho, tengo una técnica, ¿en serio? Eso es increíble. ¿Vas a usarla como tu gran movimiento de ahora en adelante? Izuku mordió el labio. No es exactamente el tipo de movimiento que puedo usar contra la gente, Algo pareció hacer clic en la mente de Mina. Como mi xenoácido. ¿Tú qué? Mi ácido más fuerte. ¿Recuerdas que intenté usarlo con Rino? La bola verde que desintegró la piedra que estaba debajo de su pie. Eso es todo. ¿Y lo llamaste xenoácido? Sí, ya sabes, después de la sangre ácida de los xenomorfos de Alien Y. Nunca has visto Alien, ¿verdad? Izuku hizo una mueca, pero ella claramente había deducido la verdad de su rostro confundido, por lo que realmente no tenía mucho sentido negarlo. No precisamente. Vaya. Realmente te has estado perdiendo algo. Bueno, tendremos que rectificar eso. Una vez que termine el festival, tú y yo vamos a tener una noche de películas con la serie de extraterrestres. Las buenas, por lo menos. Izuku estaba a punto de intentar protestar, pero fue rápidamente rechazado cuando la mirada de Mina se volvió un poco seria. Entonces, ¿por eso estás deprimido? ¿Tu movimiento definitivo resultó ser demasiado asombroso para usarlo? Un poco, supongo. Hay otras cosas también, Mina, como era su intención, cambió instantáneamente su mirada de seria a la de una amiga preocupada. Era mucho más expresiva que Izuku. Pero ella no dijo nada y dejó que Izuku se tomara su tiempo. Bueno, una vez que me di cuenta de que todo el asunto del movimiento definitivo no iba a funcionar para el torneo, bueno, probé otras cosas relacionadas con mis telarañas negras. Mina asintió. ¿Y eso va mal? Izuku volvió a hacer una mueca de dolor. Luego, con solo una pizca de vacilación, asintió.
Sí, puedo hacer telarañas y líneas básicas sin problemas, pero cuando intento algo más avanzado sin que Venom me lleve de la mano, bueno, la puntería es el menor de mis problemas. Ya veo, Mina había puesto su mano debajo de su barbilla en una clásica pose estereotipada de pensamiento. Bueno, no estoy seguro de cómo puedo ayudarte con eso, pero si quieres, podríamos entrenar juntos. Ayer me ofrecía entrenar un poco con Uraraka para ayudarla con sus problemas. ¿Tú, también has estado ayudando a Uraraka-san con esto? Por supuesto. Es mi amiga y está claro que últimamente está muy estresada. Incluso peor que tú. Entonces su expresión cambió una vez más, esta vez a un puchero enojado, pero adorable. También intenté hablar con Bakugou, pero me dijo que me fuera a la mierda. El idiota. Izuku estuvo por un momento entre un estallido de ira hacia Katsuki y un extraño impulso de simplemente sonreír ante la expresión de Mina. En lugar de eso, consideró su oferta. Gracias por la oferta, Mina, pero, creo que preferiría entrenar solo para el torneo. Por un lado, no quedaría como un completo idiota intentando lanzar pequeñas balas de cañón con sus puños. No era que no apreciara la oferta de Mina. Lo hacía, pero en este momento simplemente no quería entrenar con nadie. Le gustaba estar solo, con solo él y Venom para presenciar sus fracasos. Mina lo miró en silencio por un momento. Da miedo, ¿verdad? ¿Qué? Tener que actuar delante de miles de personas, para que todo el mundo te vea. Eso es lo que te molesta, ¿no? Izuku simplemente la miró fijamente y luego, casi resignado, dejó caer los hombros. Un poco. Ella asintió con la cabeza en señal de comprensión. Sí, pensé que podría ser algo así. Quiero decir, no eres exactamente el tipo más seguro de sí mismo que conozco. Por decirlo suavemente. Sé que a varios de los demás de la clase también les da miedo. Es un poco tonto tener miedo de actuar frente a otros cuando has demostrado que eres capaz de hacer o morir, pero supongo que es así. Izuku era muy consciente de lo tonto que podía ser. Eso no cambió lo que sentía al respecto. ¿Tienes miedo? No. La seguridad en su voz era sorprendente, aunque Izuku no estaba tan sorprendido. Mina no parecía el tipo de persona que se derrumba bajo presión. Quiero decir, supongo que tengo un poco de miedo de fastidiarme y parecer un idiota en la televisión nacional, pero no me preocupa el festival en sí. Es solo un torneo deportivo. No vamos a morir si no nos va bien en él. Eso fue una forma diferente de verlo. Entonces, ¿no te preocupa perder? Por supuesto que sí. Después de todo, planeo ganar el torneo. ¿Por qué te molestarías en participar si no vas a darlo todo? Pero si pierdo, bueno, no es el fin del mundo. Es solo una competencia después de todo. Quiero decir, mamá nunca ganó ningún concurso y le fue muy bien. Uraraka le había dado a Izuku la impresión de que la hija de All Might estaba luchando por estar a la altura de la gran imagen de All Might. Que estaba siendo aplastada por las expectativas de su legado heredado. Había pensado, aunque de forma un tanto errónea, que Mina podría estar sintiendo una presión similar. Si era así, no lo demostró. El legado de Black Cat parecía ser una gran fortaleza a la que Mina podía recurrir. Por supuesto, tenía todo el sentido. Era solo un concepto muy alejado del mundo de Izuku. Izuku había recibido muchas cosas buenas de sus padres, pero un legado del que enorgullecerse como fuente de fortaleza para su carrera de héroe no era una de ellas. Su madre había sido hasta hace poco una abogada fracasada y su padre un simple asalariado. Era un origen bastante humilde. No exactamente como el gato negro. Ella había sido una gran heroína incluso antes de llegar a Japón. Entonces, ¿qué hay de ti, Midori? Mina lo miró con esos ojos negros y dorados, llena de preocupación. ¿Te preocupa el concurso en sí? Sí. ¿Quieres hablar de ello? No precisamente, y Mina siguió mirándolo como si estuviera debatiendo internamente si presionar más o no. Al final, suspiró y se puso de pie mientras estiraba los brazos sobre su cabeza. Bueno, no puedo obligarte, pero si quieres hablar de ello, estoy aquí. Además, señaló la caja con la cabeza. No voy a contarte nada sobre tus delicias secretas prohibidas ni nada, pero si planeas comer sola a partir de ahora, deberías contárselo a Tenbia y Uraraka. Han estado muy preocupadas por el lugar al que te has estado escapando. Luego hizo un gesto alegre con la mano mientras caminaba hacia la salida. Hasta luego, Midori. Más tarde. Mientras ella se iba, Izuku simplemente la miró, pensando en lo que acababan de hablar. No era nada que Venom no hubiera hablado con él antes, pero de alguna manera era diferente hablar de ello con alguien que no estaba tratando de presionarlo al respecto.
Aún así, ¿qué podía decir? Que le aterrorizaba perder porque sentía que eso demostraría que no había cambiado en absoluto con respecto a quién solía ser. Eso le obligaría a explicar que había sido un completo fracaso no hacía mucho tiempo. No quería hablar de eso. No quería hablar de aquellos días. En lo que a él respectaba, quería fingir que quien era había comenzado aquel día en la playa llena de basura hacía tanto tiempo que parecía que había pasado otra vida. Mina, Uraraka, Tenya, toda su clase. Ninguno de ellos sabía quién había sido. El único que lo sabía era Bakugou, y no podía hacer nada al respecto. Pero el resto no necesitaba saber nada sobre Izuku, el inútil y débil sin don. El único Izuku que necesitaban conocer era el que era ahora. El chico tímido que a veces era un idiota, pero tenía la fuerza para hacer algo en el mundo. Aunque en realidad debería haberles contado a Tenya y Uraraka sobre sus escapadas. Mina tenía razón. Probablemente estaban preocupadas por él. Francamente, tenía que encontrar otro momento para comer esta parte de sus comidas diarias, por el tiempo que fuera. Había estado llevando sus reservas de efectivo al límite de chocolates. Pronto se agotarían. Dios, gastarse todo el dinero de su bolsillo en chocolate y Venom finalmente decidió aparecer en su hombro. El mito de alguien, ¿eh? Eso va a ser divertido. Izuku, que realmente no había estado pensando en la promesa de Mina sobre las películas, y que no sabía absolutamente nada sobre la antigua franquicia cinematográfica más allá de una vaga idea de que se trataba de alguna criatura alienígena negra, se sorprendió por la forma realmente aprobatoria en que dijo eso. Entonces, ¿son buenas películas? Excelente. Gran ambiente, emoción y, sobre todo, una arquitectura muy realista. Pero lo realmente divertido será ver cómo reaccionas ante ellos. Sí, será divertidísimo. Izuku se quedó mirándolo por un segundo, antes de comprender. Entonces, el miedo se apoderó de su estómago. Son películas de terror, ¿no? Y, después de su charla con Mina, y de decidir ir a disculparse con Uraraka y Tenya por abandonarlos durante el almuerzo, además de prometer que almorzaría con ellos regularmente de ahora en adelante, Izuku pensó que ese habría sido el final de las sorpresas del día. La vista fuera de su salón de clases cuando las clases terminaron ese día, 10 minutos más tarde de lo habitual debido a algunas conferencias adicionales de Aizawa, disipó esa noción. El pasillo estaba abarrotado, absolutamente abarrotado de estudiantes de otras clases. No solo de 1B, que era la única clase de heroísmo, sino también de las clases generales y técnicas. Los estudiantes que habían llegado tenían miradas diferentes. Algunos parecían curiosos, otros molestos, algunos ansiosos y otros simplemente parecían hostiles. Hubo murmullos de ambos lados, tanto de los compañeros de Izuku como de los estudiantes que habían venido a mirar boquiabiertos. Pero fue el enano Mineta quien finalmente hizo la gran pregunta. ¿Por qué están estos tipos amontonándose en la salida? ¿Quiénes son? Quien respondió, sorprendentemente, fue Katsuki Bakugou, con una voz mucho más tranquila y moderada, aunque no menos hostil, de lo habitual. Están investigando a la competencia, imbécil. Quieren ver a la banda que logró sobrevivir a la emboscada de los villanos, así que vinieron a vernos antes de la gran batalla, imbécil. Caminó hasta quedar justo frente a los estudiantes reunidos, antes de continuar. Pero es inútil intentarlo, así que ¿por qué no os vais a la mierda, malditos extras? Izuku no se sorprendió por las palabras que eligió Katsuki. Lo que le sorprendió fue la ira que ardía en su interior ante esas palabras. Ardía como brasas ardientes al verlo tratar a los demás como él lo había tratado a él. Y estaba a punto de expresar su opinión al respecto cuando Iida lo hizo por él. No llames extras a gente que no conoces. Sí, así había sido siempre. No creía que otras personas tuvieran sentimientos, vidas ni nada que importara en el mundo. Idiota sociópata. Vine a ver de qué están hechos ustedes, niños, pero no pensé que fueran tan arrogantes. ¿Todos los niños están inscritos en los departamentos de heroísmo de esta manera? La voz era nueva, más cansada que cualquiera de su clase. La multitud frente a Katsuki se abrió para dejar pasar al orador. El hablante en cuestión era un chico que parecía una especie de mezcla entre Aizawa e Izuku, con una enorme y esponjosa melena de cabello rebelde, no muy diferente a la de Izuku, aunque la suya era morada, mientras que su rostro tenía el mismo tipo de bolsas completamente vacías debajo de los ojos como Aizawa siempre había tenido. Su expresión era neutral, pero Izuku podía sentir amargura emanando de él. Inmensa amargura. Izuku tampoco pudo evitar notar que los niños alrededor del recién llegado parecían tenerle miedo, retrocediendo para darle espacio.
Tengo que decir que estoy un poco desilusionado. ¿Eso es todo, eh? El chico dejó que el silencio durara un momento, solo roto por los gruñidos de Katsuki antes de continuar. Hay muchos niños que terminan en departamentos de educación general o técnicos porque reprobaron el examen de heroísmo. ¿Sabías eso? No, dijo Venom, que de repente apareció en el hombro de Izuku. ¿Y qué? El chico de cabello morado se tomó un momento para observar la mirada del extraterrestre, aparentemente desconcertado por su repentina aparición antes de continuar. De acuerdo con el resultado del festival deportivo, es posible que los estudiantes sean evaluados para una posible transferencia a la categoría de heroicos. Lo contrario también es un posible resultado. Venom resopló. Como si fuera así. Aizawa no es del tipo que se conformaría con una transferencia para estudiantes con bajo rendimiento. Si alguno de nosotros tiene un bajo rendimiento en el festival, simplemente nos expulsaría. Después hubo una breve pausa. El niño morado se rascó el cuello y luego continuó. Bueno, estoy aquí para evaluar la competencia. Como mínimo, un chico normal como yo está pensando, ¿por qué no intento quitarles el piso a los chicos heroicos cuando están en sus cabales? Pueden considerar esto como una declaración de guerra. Sí, bueno, todo eso está muy bien, es fascinante y todo eso, y dijo Venom en un tono muy seco. Pero habría sido mucho más efectivo si no hubieras admitido de antemano que no eras lo suficientemente fuerte para entrar en el departamento que realmente importa. Era sorprendente cómo Venom tenía la tendencia de convertirse, y por extensión, Izuku, en el blanco de la atención de todos los que lo rodeaban. En este caso, todos y cada uno de los estudiantes los miraron con ojos enfadados y entrecerrados. Por supuesto. Izuku tragó saliva, sin saber muy bien qué decir. Se salvó de esto porque otra voz se unió repentinamente a la discusión. Es decir, un tipo que Izuku había visto mucho antes, pero con el que nunca había hablado antes, que estaba literalmente hecho de un metal gris. Hola, tú. Soy de la clase 1B. Por lo menos, su fuerte arrebato y su mano levantada hicieron que la gente dejara de mirar fijamente a Izuku y se volvieran hacia él. Escuché que ustedes han golpeado a un grupo de villanos, así que venía a escucharlo directamente. Pero no quiero escucharlo de un mocoso o de un pedazo de mierda. Venom respondió a eso mostrándole los dientes por ese comentario. Pero como sea, no nos avergonces durante el evento principal, ¿oyes? Luego, tan repentinamente como había entrado en la conversación, simplemente la abandonó. Se produjo un silencio incómodo, antes de que Bakugou decidiera simplemente comenzar a alejarse entre la multitud, pero fue interrumpido por Kirishima. ¿Por qué hiciste eso? Ahora tendremos a los detractores a nuestro alrededor durante todo el festival. No importa, respondió simplemente Bakugou. ¿Qué? Nada de eso importa una vez que estás en la cima. Luego se fue. Izuku se quedó mirándolo. A su alrededor, sus compañeros de clase comenzaron a debatir las palabras que Katsuki acababa de decir. Algunos, como Kirishima, estaban impresionados, mientras que otros, como Kaminari, no lo estaban tanto. Él, finalmente lo había entendido. Nada de eso importa una vez que estás en la cima. Fue sorprendente cómo en una sola frase, Bakugou finalmente había logrado que Izuku lo entendiera completamente y su forma de pensar. Katsuki justificaba cada fechoría que había cometido, considerándola sin importancia, siempre y cuando pudiera llegar a la cima. Porque, ¿qué importancia tenía herir a otras personas, comparado con la idea de que Bakugou estuviera en la cima? Miró a Uraraka, que estaba a su lado mirando preocupado a Bakugou. Fue increíble que estos dos tuvieran básicamente el mismo objetivo, pero en todos los aspectos eran totalmente opuestos. Izuku se dio cuenta de que el objetivo de convertirse en el número 1 no importaba. Solo importaba la motivación para lograrlo. El día del festival deportivo llegó tan repentinamente que Izuku sintió como si alguien le hubiera clavado un ladrillo inesperado en la nuca. Por supuesto, tal vez se debió simplemente a los resultados mixtos de sus 2 semanas de entrenamiento. Probablemente se habría sentido mucho más seguro y preparado si hubiera podido dominar la mayor parte de lo que Venom había intentado enseñarle. No lo había hecho. Se las había arreglado muy bien con la guadaña y se había vuelto bastante hábil en el uso de la telaraña como látigo o cuerda. Pero eso era todo. No había logrado dominar técnicas de tejido más avanzadas como las que Venom había usado para encerrar a Shocker durante la invasión. No sin que Venom le proporcionara la base y la puntería. No era lo peor del mundo, pero significaba que necesitaba prepararlo, en lugar de poder hacerlo sobre la marcha.
Sin mencionar que necesitaba decirle a Venom que lo hiciera, lo que simplemente no era una opción realista en un campo de batalla caótico, donde 5 segundos podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin mencionar el sigilo, que se rompería si uno de ellos de repente comenzara a hablar para trazar un plan. Al menos se había vuelto mucho mejor al apuntar sus ataques a distancia, pero eso no lo ayudó cuando las bolas de sustancia negra que disparaba simplemente se salpicaban en un líquido inofensivo en lugar de encerrar a sus objetivos, o como era el caso con las cosas realmente avanzadas, se volvían lo suficientemente duras para actuar como proyectiles físicos reales. Todavía estaba tratando de comprenderlo cuando se dio cuenta de que era solo un día más de entrenamiento antes del festival deportivo. Las 2 semanas habían pasado y parecían haber desaparecido en un instante. Y ahora no había nada que hacer excepto intentar relajarse antes del día siguiente, cuando tendría que intentar poner a prueba lo que podía hacer. Y era una noche normal en casa de Midorillas. Inko estaba leyendo algunas pilas de papeles del trabajo, sin duda relacionados con algún tipo de caso, y Zuko estaba escribiendo las experiencias de su entrenamiento en su totalidad en su libro negro, y repasando lo que había hecho antes, viendo si podría haber pasado algo por alto, y finalmente, Venom se sentó frente al televisor viendo un anime de hace un siglo, sobre una chica delincuente. Todo fue perfectamente normal, un momento aleatorio en el tiempo, que podría haber sido utilizado para describir los días normales de esta casa durante los últimos meses. Luego, mientras leía otra página, sonó el teléfono de Inko. Ni Zuko ni Venom se giraron a mirar, ni prestaron atención a las palabras que ella decía, cada uno concentrado en sus propias cosas. Así que Izuku no vio la sonrisa alegre y pura que brotó en el rostro de su madre, ni prestó atención cuando ella salió, simplemente asumiendo que se estaba levantando para ir al baño. Izuku no se dio cuenta de que su madre había salido hasta aproximadamente media hora después, cuando levantó la vista y vio que ella había cerrado su computadora portátil y guardado todos sus papeles. En ese momento estaba tan absorto en sus propios límites y defectos, que temía el día que se avecinaba. Aunque no lo sabía en ese momento, su mundo acababa de llegar a un punto de inflexión. Uno mucho más importante para la vida de Izuku que el torneo que había consumido toda su atención en ese momento. Todo gracias a una llamada telefónica una noche cualquiera a la que no le había prestado atención. Así eran las cosas. Y la entrada de la escuela estaba repleta de periodistas y equipos de filmación mientras caminaba hacia la abertura habitual en la pared. No era la primera vez que tenían que lidiar con reporteros entrometidos en la escuela, había habido muchos que solo querían preguntar sobre Olmig, pero Izuku generalmente podía evitarlos a todos gracias a Venom y su habilidad para identificarlos sin acercarse, pero la gran cantidad de ellos hoy realmente hizo la diferencia. Lo mismo ocurrió con su comportamiento. Por lo general, estas personas les acercaban los micrófonos a la cara a los estudiantes y los bombardeaban con preguntas, sin ningún sentido de espacio personal. Pero hoy no, ya que dejaron pasar a los estudiantes con total paz y no se hizo ninguna pregunta a través de la valla portátil temporal que los separa de los estudiantes. Probablemente no querían correr el riesgo de que los expulsaran del evento por hostigar a los estudiantes, sobre todo teniendo en cuenta que la seguridad era mucho más estricta y dura de lo habitual debido a la invasión. Bueno, eso y los héroes que están en la entrada. Los héroes en cuestión eran un par de mujeres que Izuku no conocía, pero las insignias con forma de gato negro en el frente de sus atuendos, junto con algunos brazaletes de aspecto de alta tecnología, le dijeron que eran parte de la agencia Black Cat. El héroe de la izquierda vestía un atuendo que le recordaba al que usaba Hirou, en el sentido de que básicamente era un conjunto de ropa normal, compuesto por una chaqueta negra, una camiseta, un conjunto de pantalones, guantes y botas. En lo que se diferenciaba de Hirm era en la composición, ya que el abrigo negro suelto que llevaba era más largo, le llegaba hasta la cintura y estaba adornado con pelo blanco. La camiseta también era diferente, era blanca y estaba en perfecto estado, a diferencia de la camiseta roja punk de Hirm, que estaba rota a propósito. Sus pantalones eran prácticamente iguales a los de Hirou, pero sus guantes y botas no se parecían en nada, ambos eran de estilo militar. En el caso de los guantes, estaban conectados a un par de brazaletes tecnológicos. Sin embargo, la ropa era donde terminaban las similitudes con Hirou. La mujer en cuestión tenía el pelo puntiagudo hasta los hombros, con flequillo al frente, cubriendo un rostro femenino con una expresión de timidez y nerviosismo que no podría haber sido más diferente a la marimacho y segura de sí misma de Hirou, si lo hubiera intentado.
Su estructura corporal también era completamente diferente, mientras que Hirou medía solo 5 pies de alto, esta mujer era un gigante, que se elevaba sobre la mayoría de las personas, midiendo quizás 2 metros de alto, con un busto realmente enorme. En el extremo opuesto estaba el héroe, a la derecha. Igual de alta y con un conjunto de ropa normal combinada para formar un traje de héroe, podría haber parecido similar a su contraparte, pero ciertamente no lo era. Si su contraparte estaba vestida con ropa más bien regular, aunque inusual para su atuendo, esta mujer estaba vestida con ropa completamente estándar. En la parte superior llevaba una chaqueta verde abierta por delante, con mangas remangadas, que mostraba un conjunto de brazaletes de alta tecnología, así como un par de brazos tan musculosos como los de Uraraka. Debajo de dicha chaqueta llevaba una camisa negra abotonada, con los botones superiores abiertos, haciendo un buen trabajo mostrando el escote de un busto incluso más grande que el de su contraparte. Más abajo, llevaba una falda corta de color verde, sobre unos calcetines negros ajustados hasta la rodilla, sobre unas piernas tan poderosas como sus brazos. Debajo llevaba un par de zapatillas verdes del mismo estilo y marca que las que a Izuku le gustaba usar. Su cabello era largo, negro, suave y sedoso, y le llegaba hasta la espalda, hasta la cintura. Su rostro era bastante afilado, con una mandíbula fuerte y ojos azules estrechos. No se veía ni rastro de maquillaje, ni lápiz labial ni rímel. En cambio, lucía una sonrisa segura y peligrosa. Normalmente, ver a esta mujer probablemente habría puesto nervioso a Izuku al pasar, pero no fue así. En cambio, al igual que los reporteros, quedó impresionado por el aura que exudaba. Por un lado, instantáneamente le recordó a Katsuki en sus momentos más peligrosos, solo que en lugar de que esa ira hirviente estuviera dirigida a él, estaba dirigida a los pobres periodistas, como si los desafiara a salirse de la línea. Esa aura solo se vio potenciada por el efecto final de su personaje, un bate de metal largo y grueso colgado de su hombro. Aunque el bate estaba perfectamente limpio y no parecía fuera de lo común en comparación con otros bates de metal gris, había algo en él que le provocó escalofríos a Izuku. Cuando se acercó, ambas mujeres se giraron para mirarlo. La mujer con el bate cambió su expresión a una sonrisa más jovial mientras levantaba su teléfono. ¿Nombre y clase? Izuku, Midoriya Izuku, clase 1, entonces eres Midori, La mujer mayor lo miró de arriba abajo con una mirada inquisitiva, mientras aparentemente lo comparaba con algo en su teléfono. Hombre, eres simple. Por la forma en que Mina habló de ti, esperaba que fueras un gatito adorable, ¿no? Izuku podía sentir el enrojecimiento acumularse en sus mejillas, pero afortunadamente fue salvado por el otro héroe. No lo intimides, hermana. Midori-kun, solo entra y ve al lugar habitual del autobús, ¿de acuerdo? Irás con el resto de tu clase desde allí. Él asintió y, sin decir palabra, atravesó la puerta hacia la escuela. Mientras caminaba, vio a una docena más de héroes profesionales patrullando el recinto escolar. Reconoció a muchos, pero no a muchos más. Casi tropezó con sus propios pies cuando de repente reconoció a el Gesot, el héroe número 5 de Japón. Mierda, ¿es el Gesot? ¿En serio vas a actuar así cada vez que nos encontramos con un héroe superior? Él no respondió, en lugar de eso se cubrió la boca, mientras chillaba al ver al héroe vestido de ninja. Después de un poco de silencio, Venom continuó con una pregunta. Entonces, ese es el Gesot, ¿verdad? ¿El número 5? Sí, solo está por debajo de Olmig, en Deagor, Auchi Besgeanist en rango. Vamos a ignorar que existe un héroe llamado Besgeanist. ¿Entonces deseas estudiar con el Gesot? La pregunta tomó a Izuku completamente por sorpresa. ¿Qué? Te preguntamos si quieres convertirte en su aprendiz. Por eso estamos haciendo esto, ¿no? Luchamos para impresionar a los mejores, para convertirnos en sus pasantes y así poder utilizar esta conexión para salir adelante en el mundo. La verdad es que Izuku no había considerado esa parte del torneo. Se había concentrado demasiado en no hacer el ridículo, como para concentrarse en el hecho de que la razón por la que estaba allí era para impresionar a los héroes profesionales. Al instante, la alegría de ver a los profesionales a su alrededor se convirtió en polvo en sus entrañas. Venom tenía razón. Estaban allí para impresionar a estos héroes, con la esperanza de que alguno de ellos los aceptara como pasantes. Si no podían, ¿no sería todo esto una enorme pérdida de tiempo? En ese caso, sin embargo, el Gesot era el héroe al que debería apuntar. Yo no creo que el Gesot sea un buen héroe para entrenar con nosotros. ¿Ah, sí? ¿Le pasa algo? No, es un héroe increíble.
Es solo que, sus poderes y estilo de lucha no se parecen en nada a los nuestros. En términos de nuestros propios poderes personales, bueno, siendo realistas, no hay mucho que podamos aprender de él. Ya vemos, entonces, ¿de quién nos serviría más aprender entonces? Izuku sabía la respuesta. Había dos héroes que encajaban mejor que cualquier otro, pero cuando la respuesta estaba a punto de salir de su boca, fue interrumpido por una voz fuerte desde atrás. Ese alguien resultó ser Ida, quien rápidamente hizo los saludos matutinos habituales y comenzó a preguntarle cómo se sentía. Después de eso, fueron rápidamente recogidos por el resto de la clase en su camino hacia el autobús. Y Izuku había esperado que una vez que finalmente llegaran al estadio donde se celebraba el festival deportivo, sus nervios se volverían menos graves. En cambio, ocurrió lo contrario y, mientras estaba cerca de la esquina, con la espalda apoyada contra la pared, lo único que pudo hacer fue mirar fijamente el reloj de la pared, que hacía tic-tac y hacía tic-tac hasta el momento del juicio final. Era ridículo, una locura. Se había encontrado en situaciones que ponían en peligro su vida y las había manejado relativamente bien, sin que el miedo lo paralizara. Entonces, ¿por qué esa mirada al reloj en la pared, de repente le hizo sentir como si hubiera vuelto hace un año? Lógicamente hablando, Mina tenía razón. No debería sentirse así. Pero así era. De alguna manera, ahora que todo este torneo estaba a punto de suceder, sintió miedo de salir allí para que el mundo lo viera. Un miedo como no había sentido desde el examen de ingreso, cuando se enfrentó al robot gigante de punto cero. Tenía miedo de salir allí. Reconoció ese sentimiento. Era un sentimiento que había sufrido muchas veces en su vida. El miedo de ponerse de pie y decir algo, pensó, porque le habían inculcado qué pasaría si lo hacía. Había esperado, no, creído tan firmemente, que había dejado esa parte de él atrás el día que se vinculó con Venom. Pero no lo había hecho. Simplemente no había estado en una posición en la que esos viejos sentimientos salieran a la luz. Durante su último año de secundaria, había mantenido un perfil bajo, porque se había dado cuenta de que ya no le importaba lo que los compañeros de su clase pensaran de él. No tenía buenos recuerdos de su antigua clase y, posteriormente, había perdido todo interés en impresionarlos. Ese no fue el caso aquí. A él sí le importaba lo que el resto de la clase pensara de él. Le importaba lo que sus profesores pensaran de él. Le importaba lo que los héroes profesionales que lo veían pensaran de él. Le importaba lo que la multitud pensara de él. Temía, irracionalmente, que si hacía el ridículo ahora, todos se volverían en su contra. Era una locura. Ridículo. Pero en ese momento, no podía matar esa sensación en el fondo de su cabeza. Lo que más le daba miedo era que lo juzgaran sus amigos, sus profesores, su clase, el público, los héroes profesionales. Temía a la multitud. Temía que lo señalaran. Temía ser débil. Temía ser Deku. Y así, mientras la clase hablaba entre sí, él simplemente permaneció de pie y miró el reloj, esperando el momento del juicio. Quizás lo haya mirado fijamente hasta el final, pero de repente una conversación interrumpió toda la charla y silenció a todos los demás. Izuku no captó la primera parte de la charla, pero giró la cabeza y miró al orador, que resultó ser Todoroki Shoto. La persona con la que estaba hablando era Uraraka, que parecía haber sido sorprendida en el acto, a juzgar por su expresión confusa. Más fuerte que tú, más hábil. Más capaz. ¿Qué? All Might te tiene en la mira, ¿no es así, Uraraka? Fueron esas palabras, más que cualquier otra, las que lograron despertar la atención de Izuku. Parecía que no era el único que había logrado juntar algunas piezas. Como en aquel almuerzo que parecía tan lejano ahora, la expresión de Uraraka se volvió tensa, sorprendida y cansada ante esa declaración de conexión con All Might. Sin embargo, Todoroki parecía no estar interesado en profundizar en ese misterio. Realmente no tengo ningún interés en indagar más profundamente en el porqué de esto, pero, te venceré hoy. Una declaración de desafío. Recibió respuestas variadas del resto de la clase. Alguna sorpresa, algunos comentarios, pero el único que quería jugar al pacificador era Kirishima. ¿En serio, tío? ¿Estás buscando pelea ahora, cuando estamos a punto de ir? En realidad no me importa lo que pienses al respecto, lo interrumpió Todoroki. No estoy aquí para hacer amigos. Ni tampoco pretenderé serlo ante nadie aquí. Siguió mirando a Uraraka con una mirada estoica. La chica de cabello castaño lo miró fijamente por un momento, luego jugueteó un poco con sus manos, antes de finalmente mirarlo a los ojos y responder.
Yo y no estoy muy seguro de por qué decidiste desafiarme específicamente. Si quisieras hacerle una declaración a la persona más fuerte aquí, esa persona sería Izuku, no yo. Siguió un breve silencio y, una vez más, todos se giraron para mirar a Izuku. Sin embargo, esta vez a él no le importó. Él simplemente se quedó mirando la espalda de Uraraka, su largo cabello castaño que caía sobre su uniforme de gimnasia como la melena de un león. Es el luchador más fuerte y más capaz aquí, por un amplio margen. No soy tan ciego como para fingir lo contrario. Tú también eres fuerte. No tan fuerte como Izuku, pero aún así eres una potencia. También lo son Mina y Bakugou. Ella giró la cabeza para mirar la clase, e Izuku pudo ver su ojo izquierdo, y vio que brillaba débilmente, con un brillo rosado. Esta clase, está llena de gente fuerte. No solo nosotros, los de arriba. Ella giró la cabeza para mirar a Todoroki a los ojos nuevamente. Pero aún así, no planeo perder ni contra él ni contra ti ni contra nadie más. Por un breve instante, Izuku vislumbró un rayo de energía rosada bailando alrededor de los dedos de Uraraka. Luego desapareció mientras ella continuaba. Voy a llegar hasta lo más alto. No pienso perder contra nadie hoy. No importa lo fuertes que sean. Bien, y Izuku siguió mirándola, sus palabras resonando en su mente. Reconoció la sensación. Era la misma que había sentido en el bosque. Era la sensación que había sentido cuando Stixan le había dicho que podía convertirse en un héroe. Era la sensación de saber que alguien creía en él. Alguien a quien respetaba, que tenía una fe inquebrantable en él y en lo que podía hacer. Fue una sensación increíble. El miedo de la multitud no desapareció, pero sí disminuyó sustancialmente. Maldita sea, todavía eres demasiado fácil de influenciar con las palabras más pequeñas, eso no es algo malo, murmuró mientras todos los que todavía estaban sentados se pusieron de pie cuando Ida llegó a anunciar que era hora de irse. Mientras salían a la luz del sol, Izuku finalmente se dio cuenta de algo. Ya no temía perder el respeto de Uraraka, sino que quería demostrar que era digno de él.